Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero. En este programa especial, como todos, se lo vamos a dedicar a un género que nos pareció importante porque la mayoría de los integrantes de este podcast le interesa este género que tiene que ver con la historieta histórica. Historieta histórica, podemos hablar de manga histórico, historieta franco-belga, todos los países, por lo general siempre hay autores que le interesan la historia porque, o igual que en otros medios, siempre la historia es interesante porque como están contando historias, este medio de la historieta es contar historias, muchas veces les sirven a estos dibujantes, a estos guionistas, utilizar la historia para contar algún relato. En este programa lo invitamos a Maximiliano Fiqueprón. Él es el conductor, el creador del podcast, el lector como artesano, para que nos acompañe para hablar sobre el tema. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿ustedes cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Maxi. Bueno, Bien, y también me acompañan algunos de los integrantes, que es Santiago, Ronit y Ailén. Son todos los que pudieron estar hoy, porque bueno, como arrancó el Mundial, hay varios que tienen esa cita mundialista que no la pudieron dejar. ¿Todo bien? Sí, a mí no me dejaste, no me permitiste faltar. Estaba Y viendo bueno, estaba viendo un partido Ecuador que le se lo está están re haciendo un robando, gran... dejate de joder. 1-0, estaba ganando 1-0. Eso, Ecuador le está metiendo muchos hijos a No, Qatar. 2-2. Por lo Ya, menos hasta donde Dos, llego. dos, dos. 2-0, dos a ah, cero me Confirmo. quedé viejo ya, claro, Lo claro. Sí, tengo, lo estoy viendo, ¿eh? Así que preocúpense. bien. Igual vamos a reconocer algo que los demás integrantes están laburando, así que está bien el faltazo. Sí, sí, por Vamos a ser eso. sinceros. Pero bien, vamos a arrancar entonces ahora con las excusas mundialistas dadas con este tema. Entonces, el cómic histórico, Maxi, digo, si te pregunto, digo, ¿cómo lo podrías definir con tus propias palabras? ¿Qué es la historieta histórica? Y la historieta o también el cine, ¿no? Me parece que es como el abordaje de temas históricos a través de ficciones. Para mí está bueno siempre como una ventana, ¿no? Es como una ventana al pasado y de alguna manera todos los que lo estudiaron o los que lo analizan te dicen que, bueno, es de alguna forma como un viaje a un pasado creado desde tu propio presente. Entonces, todo el tiempo va a haber acomodaciones, ¿no? Formas de organizar ese pasado para que funcione dentro de la historia que estás queriendo contar. Pero me parece que la premisa fundamental es que tiene que tener verosimilitud, es decir, que ese pasado que vos como lector vas a acceder, te tiene que parecer real. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo voy a hacer una historia de ambientada en el Antiguo Egipto, ¿no? Estaba pensando, porque también me gustan también mirar mucho en videojuegos, cómo se crea a veces las ficciones de históricas. El videojuego este de los asesinos que van al pasado. Está bárbaro Assassin's Creed. el Assassin's Creed. Está re bien ambientado, pero bueno, está hablando de una logia, está hablando de elementos que ya son propios de su historia y que uno no podría decir, sí, esto es histórico, ¿entendés? Esto es 100% histórico. Entonces, primer premisa es, bueno, la verosimilitud. Tiene que parecer que es algo que de verdad puede haber pasado en el pasado. Y es un juego como de, ¿viste? ¿Compras o no compras? ¿Compras esta idea o no la compras? Entonces, primer punto me parece que es ese. Y después todo el trabajo, ¿no? De ambientación, como para que vos entiendas ese mundo, tiene que haber, y ahí va desde, ¿no? Desde 0 a 100 el grado de, digamos, de elevamiento y de construcción de mundo, podríamos decirle, para que vos sientas parte de ese pasado que te están contando, o te suene un poco más rígido, un poco más difícil. Ahí ya es la mano del creador, ¿no? Pero sin dudas es como un viaje que te va a mostrar otros sistemas de valores, te va a mostrar quizás otras creencias, te va a mostrar, por ejemplo, situaciones que te parecen lejanas o disímiles a las tuyas, a las que estás viviendo vos. Eh, y de alguna manera también los personajes con los que vos vas a transitar como lector, ¿no? Vos como lector vas a seguir al protagonista. El protagonista posiblemente tenga cualidades medio híbridas de tu presente con las del pasado. ¿Sí? Porque si fuera full pasado, sentirías digamos, una distancia tan grande que te costaría empatizar. Entonces parte del género, por eso el género siempre tiene en las figuras medio arquetípicas, el camino del héroe, ¿no? La misión,
el personaje que tiene que superar una adversidad, tiene todo el tiempo valores que son modernos a veces, aunque Sí. no coinciden con los de la época que te está retratando. Creo que por ahí anda, no sé si se me escapa alguna cosa más, ¿no? Pero hay como anacronismos permitidos, eso, como cosas que se permiten que no sean 100% históricas, porque vos no las entenderías O desde tu presente. no podrías empatizar. Me parece que está bueno lo que vos planteas, como diciendo, si el héroe, el protagonista, tendría los valores, no sé, de la Edad Media o valores más antiguos del pasado, no serían un héroe como nosotros en nuestro presente, que es mucho más moderno, más progresivo, un montón de valores, no lo podríamos aceptar. Hoy en día me parece que, que en algunas series, algunas películas, esos antihéroes, esos personajes principales tal vez juegan con un poco más con esas cosas, que vos decís, bueno, ese personaje principal, che, no es el bueno. Es más bueno que los Claro. otros, pero tiene algunas actitudes que vos decís, bueno, de los derechos humanos iría en cana, pero bueno, se entiende. Sí, totalmente, claro, totalmente, no. O como dijiste vos recién, como de hace, no sé, unos 10 15 años, la figura del antihéroe, de alguna manera tiene su rédito, digamos, desde Breaking Bad, Vikingos, a lo que fuera, llegar para contar la historia desde el otro lado, o sea, del Sí, lado del tipo con una moral más dudosa o incluso con más cuestiones, es que me parece que se habilita mostrar más cuestiones que de otra manera, si vos ibas a los años 70 o qué sé yo, un poquito más atrás, era más difícil encontrar, era más fácil marcar el bueno y el malo, ¿no? Como estas cosas un poquito más estereotipadas o más cerradas. sí, Aunque no quita, por ejemplo, Álvar Mayor, no sé si la leyeron, la sí. de Breccia, es un medio un antihéroe y esa figura está mucho en la historia de aventuras, ¿no? Como el tipo medio maldito, ¿no? El border, el marginal, que cuenta una historia desde los bordes, ¿no? También, que es un antihéroe. Quizás no tiene la visibilidad de estas otras series que te estoy diciendo, pero en el cómic siempre aparece como esa figura del Sí, errante, ¿viste? Este ni tipo Pur de que, la Haye. También, claro, Claro. que si vos los nombrás también, exactamente. pero bueno, fíjate que no sería un héroe, sería un héroe. Pero bueno, vos te puedes identificar porque es una figura trágica, hay unos poderes, unos poderosos que serían realmente los malos, y él es como casi la consecuencia de eso, tiene como alguna manera, él trata de hacer las cosas de alguna manera bien, siendo bueno, hoy en día más vale que si lo comparás, al principio cuando empieza Nippur de la Haye, no sé, medio cuestionable algunas cosas que hace, pero después hay que una cuestión de redención, que vos también bueno, te podés Sí, identificar tal vez con esos valores o esas características. Sí, yo pensaba también de sí. otras series, Game of Thrones, y hablamos de cosas, a Mm, veces si hablamos de películas o series, tal vez como porque hay mucho más gente que una historieta, y generó eso. Antes había como un sentido de las editoriales, los autores que se planteaban que no se podían hacer un protagonista que realmente sea muy gris o muy ambiguo, pues supuestamente la gente lo rechazaría, haría eso. Cuando en realidad siempre en esta, la mayoría de la gente o buena parte de la gente se identifica el antagonista o el malo, porque por lo general estos malos tenían más aristas, me parece. El bueno o el protagonista bueno y más simple, siempre el antagonista, el malo, era mucho más complejo y tenía más matices. Ya podías empatizar por eso, porque también era interesante jugar. Y te da una explicación racional de todo, de por qué es así, de por qué actúa como actúa. Creo que hasta Disney tomó este concepto cuando lo llevó con las películas de Maléfica y todo eso. O sea, como que es sí, mucho más interesante, mucho más rico desde ese Sí, lado. tal vez antes, tal vez hacía demasiado hincapié en ese malo, trataban de justificarlo o ver por qué era malo, pero siempre había como un lugar de redención para ese malo, y si no era ese malo, no había esa redención, incluso te lo dejaban bien en claro como diciendo, este es el malo. Hoy en día me parece en las ficciones se juegan con eso, y como diciendo, bueno, se terminé de ver hace poco una serie de Netflix, Ozark, y yo qué sé, los sí, protagonistas, cómo termina la serie, tiene un final, es como medio complicado, como diciendo, se juegan con eso. Pero bueno, digo, volviendo digo, a la historieta sí. y el género histórico, me parece que estaba bueno. Digo, una de las cosas que había pensado era lo de hacer esa distinción sobre los autores, qué diferencias había sobre qué tipo de dieta histórica hacían. O por ejemplo, puede ser el cómico biográfico o autobiográfico, o puede ser un cómic con ambientación histórica, como hay una diferencia, como diciendo, todos están contando un pasado, pero el guionista lo está contando de un lugar distinto. ¿Qué pensás sobre esto? Sí, sí, tal cual. Me parece que
son como los subgéneros, ¿no? El biográfico clásico de toda la vida, desde incluso el mundo de la literatura, ¿no? La biografía de. Entonces, eso tiene para mí como sus potencialidades, pero también sus riesgos, que es el extremar o el pensar o de alguna manera poner como muy rígidas elementos que el presente necesita de ese pasado y de esa biografía, ¿no? Pero sin duda es como el más clásico, desde de Zucca con Hitler, ¿no? Y todos los más emblemáticos que vos puedas pensar. Recuerdo mucho también que son como experimentos para mí, que a veces uno va siempre a lo grosso y quedan experimentos medio fallidos dando vueltas, pero en una época Felipe Piña sacó todo una saguita de Historia unos argentina. tomitos de historia argentina hecha historieta, ¿viste? Y incluso no me acuerdo si el diario Crónica lo hizo fascículos, o estoy hablando del año 2010, por ahí. Sí. Y bueno, para mí era un gran ejemplo de, no quiero ser malo, pero de lo que no tenés que hacer, porque se transformaban en biografías hiper panfletarias, hiper así Sí, estructuradas, rígidas. San Martín era San Martín a los 5 años, a los 15, a los 18, a los 37, era el mismo San Martín durante toda su época, toda su vida. Entonces, ese es el riesgo, es un anacronismo en el sentido de que ya es buscado. O sea, yo quiero que vos te lleves una imagen del prócer nuestro, de que fue un héroe desde que empezó a respirar hasta que se murió. Entonces, esa es una reconstrucción histórica que necesita nuestra memoria o la dictadura, pero que nunca se va a llevar bien con los datos históricos, porque no hay forma de que una persona sea exactamente lineal en todas sus conductas y en todas sus formas de pensar desde los 5 años hasta los 65 años que se muera, o a los 100 años que se muera, digo. Entonces, sí. justamente el cambio es parte de la vida, entonces es difícil. ¿Por qué? Porque meterte a decir que San Martín, no sé, pensaba más en Inglaterra que en Argentina, cuando tenía 10, 12, 15 años, y es polémico. Te empezás a meter en una zona que es, le estás diciendo que el prócer era de una manera que toda digamos, la estructura moral que necesita nuestro país no quiere a ese San Martín, quiere al otro. No, estoy poniendo un ejemplo recontra extremo, ¿no? Pero suele pasar que al momento de meterte en las biografías, vos vas a correr el riesgo de estereotipar, como Sí, correr el esta riesgo. cosa entre Antiojito y los actos de la escuela de cuando yo era chica, más o menos. Era Claro. eso justamente el estereotipo incuestionable y que era así, no había otro. Sí, sí. Y bueno, y San Martín creo que el más light de todos, porque después empezás a revolver la historia con Sarmiento, con un montón de gente bastante cuestionable y bueno, ahí se complica. Sí, yo lo que No, quería. Sí. sí. No, yo lo que quería agregar era con lo que me parece estaba bueno vos lo que has planteado, digo, como para hablar de este género, este tipo de biografías de Felipe Piña, que es un historiador, haciendo la historieta. Me parece que otro fallo también tenía, que era lo del tema de la historieta en sí. Me parece que no era atractiva, tenía demasiado texto, tenía muchas viñetas, estaba muy cargada y como que no fluía bien. Y me parece que una de las cosas, vos decís, si vos querés leer historia y conocer la historia, hay libros de historiadores y es como, ahí hay un rigor científico, hay un montón. Acá como es historieta, me parece que es otro medio y está pensado para la divulgación o para un público un poco más casual. Entonces vos decís, me parece que no tiene que ser tan así y terminaba generando como efecto contrario, como diciendo, bueno, no quiero leer Yo tengo nunca historia. Sí. Yo tengo un Pereza. ejemplo respecto de eso. Cortito, una compañera mía de trabajo, ella tiene un nene con autismo pero lleva muy bien la escuela y bueno, y quería que le recomiende, preguntó a mí que le recomiende cómics, porque le gustan mucho los cómics y le gusta dibujar también. Ujú. Quiere que le recomiende cómics de históricos, que para que él pueda incorporar cuestiones. Y bueno, y averiguando me recomendaron esto de Felipe Piña, y la verdad que ella me dijo, ella antes le había comprado, yo le dije que le compró, bueno, en variados, y en uno de esos buscó varios de Asterix, esos sueltos.
Y los de Asterix se lo devoró y lo de Felipe Piña no le llamó para nada la atención, no los leyó. Pero sinceramente, bien, no lo pude, no. Y decía, lo compró por internet, todo, compró como 4 o 5, no lo leyó ninguno. Y dije, ay, estaba una decepcionada porque no se las pudo enchufar, digamos. Pero los de Asterix sí, eso sí. Sí, porque lo de Asterix es como el segundo eje que comentaban recién, es un contexto muy así light, con unos romanos que no están ni a palo, son los romanos que vos podés pensar, pero que Claro. funciona, porque está al servicio de la aventura. O sea, el contexto te sirve de excusa para contar una aventura que está buenísima y que es súper entretenida. Pero ¿sabes qué me acordaba también? Voy a meter una medio polémica porque lo estaba viendo, el de de Evita y el Che, Ah, que sí, está hecho por Oesterheld y por Brecha, por los dos, sí, padre por e los dos. hijo. Nada, es una pieza en términos gráficos y qué sé yo, estéticos, está genial, pero también es muy dura en términos de cómo me cuentan ese pasado. ¿Sí? No sé si la leyeron, si se la Sí, sí, acuerdan, es bloque de justo. texto y bueno, anda a criticarle algo al Che. El Che es, ¿viste? Claro. No le entra, digamos, una crítica, no hay un Che que llore, no está triste, no tiene miedo, ¿no? Entonces está buenísimo como puente, ¿no? Porque de verdad que tiene una potencia gráfica artística excelente. No dudás que Pero es una historieta. Son solamente cuando voy el dibujo claro, de los dos Brecha, vos lo veis, es excelente. O sea, cómo juega, o sea, toda la técnica de Brecha ya como al final, que es muy bueno. Pero es verdad lo que decís vos. Cuando le querés como leer como historieta histórica, como para ese pasado, implica un poco porque también es un poco cuesta arriba. Quita la claro, humanidad, creo yo. Eso que vos está, decías, no llora, no tiene miedo, es como que le quita lo humano No es y contradictorio. Como cualquier persona y vos claro, decís, Terminás bueno, haciendo un claro. robot que una persona. sí, ¿cómo sí, lo escuché? Perdón. Lo terminás haciendo más un robot que una persona en ese Es caso. una Sí, idealización, Por exacto. ahí, ¿viste? Es un ícono claro. humano. Y algo parecido lo tiro porque estamos charlando también. No sé si vieron la última película de Marilyn Monroe, la Blondie, que es una Sí, película también. Ana de Yo entré, Armas. no vi los avisos previos, que no es biográfica, o sea, no es una película biográfica, sino que es una especie de versión libre de la vida de Marilyn Monroe. Y nada, te llevas una imagen que es totalmente lo opuesto a lo que acabo de decir. Es una mina que es tan endeble, tan frágil, tan manipulable que te cuesta que haya sido un ícono cultural de los años 50, 60. A Entonces mí me también dolió un montón, a mí me dolió, te juro que es como, más que como Marilyn Monroe como mujer, Puede yo decir que se decía, fueron no, para el esto otro no puede lado. ser, la sufrí un montón, Puede yo decir la sufrí un montón. que hay que bajarle un poco de ese lugar, pero bueno, tampoco tan extremo como esa película, vos te fuiste para el otro lado, que vos decís, Es bueno, tremenda, sí. y porque viste que Sí, derrocar a un ídolo también tiene su morbo, viste, entonces transformarlo viste, en la película esa, Marilyn Monroe es casi una mina que tiene un problema, un daddy issues, viste, un gigantesco que busca todas sus parejas como su papá y la maltratan y nada, por una mujer como casi al borde medio de la depresión crónica, es como una cosa que tampoco se llevaría bien con el dato concreto, digamos, ¿no? Si tú ves que tenés que reconstruir es muy difícil construir una biografía, pero porque hasta qué punto lo llevas a lo psicológico, a lo social, a la época, ¿no? Es como una especie de alquimia que tenés que hacer ahí para que lo entre a esa biografía pueda también entender que era producto de una época, ella o quien fuera, San Martín también, o Asterix, no, como se llama el que dijimos recién. Bueno, no me eh, acuerdo el Che, el Che, pero a la vez tampoco irte ni al panfleto para el ídolo ni el anti-ídolo, porque también construir, ¿para qué vas a hacer una película sobre Marilyn Monroe si la estás haciendo parecer una psiquiátrica, ¿viste? Una mina que dependiente del otro. Entonces, es un tema como una línea para mí, ¿no? De mantener un perfil de lo que quiere hacer el autor con lo que verdaderamente fue esa figura histórica, ¿no? Por mencionar el último que vimos, pero está lleno de biografías. Es como un género muy, muy rentable editorialmente.
en el cine, ¿no? Ya está como en carpeta la película de Sí. Napoleón que quiere hacer Ridley Scott, entonces todo el tiempo salen, ¿viste? Como estos productos. Bien, y yo después te quería preguntar, digo, o sea, estamos hablando como sería más como el género biográfico, y cuando sería autobiográfico, que es cosa su vida, que tiene que ver con la historia. Sí, ese está buenísimo también, porque es igual, los peligros son iguales, ¿no? Como para entender que vos hagas tu biografía no implica menos riesgo de manipulación, sino al revés. Digo, como por ejemplo, ¿no? Lo que se sabe siempre de San Martín, cuando él, los últimos años de su vida, él se dedicó a ordenar toda su biblioteca y a dejar bien en claro qué papeles son oficiales y cuáles nunca te vas a enterar porque los quemó, los tiró. O sea, él dejó todo su archivo ordenado por él y de alguna manera invitó a que todos los que entren a ver su vida sepan, tipo, esto es lo que quiero que sepan de mi vida. Entonces, cuando uno escribe, lo mismo, es decir, yo marco que no quiero hablar de estos temas, quiero mostrarme sobre estos temas de tal manera, ¿no? Quiero mostrarme, ¿cómo se dice?, haciendo esto y no esto otro. Digo, es una voz única, ¿no? Que está llevándola, que es el autor. Pero me parece que dentro de la historieta, el género así de autobiografías o de pensando en Persépolis, por ejemplo, que es Sí, una biografía Sí. y tiene una polenta, la verdad que es algo muy meritorio. Cuando se logra bien, me parece que que vos acompañes al personaje, ¿no? Cuando está construido no desde esta cosa tan cerrada, sino más de mostrar experiencias de vida, me parece que tienen una fuerza como un espacio se han ganado incluso, no sé si mayor que en el cine, pero que tienen una impronta mucho más visible en el mundo de la historieta, me parece, ¿no? Porque ya es como un subgénero las slice of life, ¿no? El pedacito de mi vida que yo te cuento la dibujo yo, la escribo yo y te voy contando cómo soy, no sé, inmigrante en España o cómo soy, no sé, trabajador en un supermercado, que a la vez se transforma en documentos históricos en sí mismos, porque están escritos en un momento y yo puedo agarrar y mirarlos, ¿sí? Yo puedo agarrar, no sé, eh, un saco con notas al pie de Gaza, no sé si lo vieron eso, sí, sí, justo tengo varios, el justo tipo, lo quería nombrar que me parecía que estaba bueno, yo de saco, están esto. tremendos, ¿viste? Están tremendos. ¿Cómo se llama el otro también de que está en Israel? No me acuerdo ahora el nombre, se me fue, que es Crónica desde Israel. Y él acompaña a su mujer, que es de Médicos Sin Fronteras, y él es ilustrador, Guy dibujante, entonces, Delisle. exacto, ese, sí, no me acordaba el apellido. Está buenísimo eso, porque te muestra una situación que en su momento era una situación de actualidad política, pero que ya se transforma en una autobiografía histórica, porque te está mostrando un momento histórico, cómo estaba Israel en ese momento, los conflictos que había, o cuando va a Corea del Norte también, Sí, estoy te hace un poco Pyongyang, que él va a trabajar ahí con un estudio de animación y hace todo. Él va relatando, y es interesante porque él es consciente de lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, tiene un traductor y te va diciendo, como diciendo, bueno, acá hay algunas cosas me las cuentan, otras cosas no me las cuentan. El tipo va haciendo toda una crónica y ya por el lugar no tiene que inventar nada o no, que se genere algo atractivo porque es un país tan extraño, tan diferente a nuestra cultura, que cualquier cosa que te cuenta, no sé, el hotel, cualquier detalle que él te cuente es atractivo porque vos lo ves como ciencia ficción. Hay cada cosa. O sea, una de las primeras cosas, por ejemplo, en esa historieta que te cuenta, que cuando vos llegas como extranjero, tu guía, que es tu traductor, te da un ramo de flores y vos tenés que ir a la plaza principal y hay una estatua de como 20 metros de altura de los líderes de Corea del Norte y le dejás como ese ramo de flores y ahí en ese país. Pues sí, sí, sí. con toda esa escena, y ya contar esa escena, vos no lo podés creer, porque ya es un nivel no No, y sé, lo que está bueno que él desde ese presente que le está pasando, o sea, te construye una buena historia porque ya te da esa probadita para que vos decís, ¿cómo? La estatua gigantesca, yo tengo que dejar, y te va a ir contando la historia de Corea ah, con Sí, flashback, creo digamos. que también un poco pega un poco también o choca a nosotros como occidentales, digamos, con una cultura tan distinta, con un sistema político totalmente distinto al nuestro, entonces eso que creo que es también el choque
o lo que te causa más impresión o lo que te, digamos, te llama más la atención. Sí, Eso Sí. es esta semana fundamental. justo le había comentado a Ailén que una de las cosas que también es como la historieta, hablando del presente, que después por las décadas se termina transformando en como un documento histórico y un testimonio de la época, yo le decía que podía ser Mafalda. Que Sí. mucha gente Sí, tal vez no totalmente. lo ve de esa manera, pero si es una historieta, humor gráfico de los 60 en Argentina, que vos decís, en ese momento no hay una pretensión histórica de decir, bueno, quiero hacer un análisis, lo que sea, de ese presente, que vos decís, después pasan las décadas y hoy en día cuando la leemos, la podemos leer y es divertida, es una cuestión que tiene que ver con el humor gráfico y lo que sea, pero también podés ver una cuestión que vos decís, está anclada a su tiempo, entonces está atravesada por la Guerra Fría, Estados Unidos soviética, la guerra de Chile, cosas que eran cosas de actualidad de su momento, que quedan plasmadas, entonces vos decís, hoy en día termina teniendo esa característica, vos decís que en su momento no la tenía. Me parece que también está bueno. Una crítica social y política de ese contexto de los años 60 y que ahora en el 2022 ya es historia, también se convirtió en histórico sin quererlo obviamente por los autores. Claro, claro, totalmente. Y eso está buenísimo porque de alguna manera la reflexión que hace Kino o la mirada de él también queda plasmada como la crítica solapada hacia nuestro país o hacia el contexto internacional. Y como ese contexto ya no es más el contexto que era, digo, ¿no? Me acuerdo de los chistes de Mafalda todo el tiempo con los chinos, ¿no? Los chinos, los chinos. Sí, A nosotros ya no nos da miedo porque los tenemos acá, directamente, conviviendo día a día en el super chino, digo, desde Manolito, te diría al super chino, sería, ¿no? Hoy ya no está el almacenero inmigrante de los años 30, sino que ahora la migración a nuestra es asiática. Nosotros le decimos chino, que capaz vienen de otros lados, ¿no? Pero nosotros le decimos el super chino. Entonces, la de hoy sería, empezarían a cambiar los amigos, ¿entendés? Tendría un amigo chino, tendría un amigo capaz de migrante de Paraguay o de Bolivia o de Perú. Porque es otro mapa social también. Es otra mujer, la mamá de Mafalda, hoy no sé si sería la misma hoy que era en esa época, ¿no? Como esta familia tipo, que sí. ya no es, digamos. Entonces, sí, está buenísimo. Me parece un gran ejemplo de documento histórico que se fue creando y que por suerte yo entrevisté a la creadora del archivo histórico de revistas argentinas, ha estado digitalizado y están las revistas en las cuales salía Mafalda, ¿no? Al principio y revistas de humor gráfico de la época, revistas incluso de toda la Fierro, ¿no? De la primera tanda de la Fierro y todo, está toda digitalizada y vos podés hoy verla y sacarte como ese mapa histórico de la época, ¿no? De qué se hablaba, qué se preguntaba, qué se debatía, además al margen de la historieta, ¿no? Dentro ya de un formato revista histórico que tampoco ya no existe más la historieta y la historia las revistas, digamos, en las cuales la historieta se insertaba, ¿no? Estas revistas tipo Antiojito o tipo Revista Gente. Digo, si vos agarrás la contratapa de Clarín y todavía hay historietas, ¿no? Pero no tienen ya el peso que tenían en los años 80, incluso en los 90. Sí, sí, Otras sí que cosas, sí. lo ha perdido cuando los periódicos, estos diarios, llegaron a internet y a los portales de noticias que la mayoría de la gente hoy en día consume de esa manera, que una de las cosas Ah, que tiene que en los portales de Clarín y La Nación y Infobae no hay historieta. Es muy loco eso. Pues ¿no viste? en Ujú. el portal de noticias online sacaron algo que vos decís era propio, que tenía toda una página entera de historieta, transformó en eso, que perdió lamentablemente la historieta. Y que Bajó. mucha gente iba a esas historietas todo el tiempo, o sea, recurría. No solamente, yo me acuerdo cuando era chica también, pero no sé, chicos, grandes, todo el mundo leía la contratapa y leía, qué sé yo, lo de Sendra, lo de Caloi, todo eso, y se perdió todo. Sí, Sí, mutó. sí. Lamentablemente, justo una de las mayores tiradas que tenía que ver con los diarios, bueno, perdón. Volviendo al autobiográfico, otra historieta que quería nombrar era Maus. Sí. Parece que está buena Claro. Maus Hablar. porque tiene como dos cosas. Es como una autobiografía que te está con el autor, su vida y la vida de sus padres, pero también está enmarcado todo en un proceso, en un hecho histórico, mucho peso que tiene con el holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Pues si se meten a hacer algo,
que vos decís como, salió bien, pero si vos te pones a pensar antes de eso, podría haber salido muy mal porque me parece súper ambicioso lo que quiere contar, digo, no sé qué te pasa con... Sí, Mouse es como el papá de todo este género, que es como un documental medio indie, ¿no? Cuando uno ve, yo veo muchos documentales, es ese documental que se va haciendo y te va mostrando los problemas que tienen para hacerlo. O sea, es todo un género que también renovó el género documental, porque ¿qué pasaba? El documental viejo era, viste, voy a decir algo muy viejo porque su nombre ya es muy grande, pero había un programa que se llamaba La Aventura del Hombre, no sé si se acuerdan los Sí, más Sí, grandes. gran programa. Y bueno, y cómo empezaba, que era ya también de género, ¿no? La aventura del hombre como si la mujer no está, pero bueno, saquemos eso. Y arrancaba con una voz de un locutor muy serio, ¿viste? La aventura del hombre, y era todo muy formal, y un señor como Solemnidad. muy Esto es- tal solemne, cual. claro. Muy Entonces, científico. claro, Todo. porque todo es muy serio, porque bueno, estamos hablando de cosas serias. Entonces lo que hace Mouse es desde un rinconcito, viste, de un costadito, un tipo que cuenta las historias del padre, que aparte retrata al padre, que no sé si quizás yo tuve mi experiencia directa con mi bisabuela, ella se vino por la Guerra Civil Española, y de muy chica, ¿no? Porque era muy chiquita, pero ella perdió a toda su familia y le pasó un drama. Y la verdad que no te cuentan, no te lo cuentan, o sea, todo lo van a ir soltando a migajas y se ponen tristes y se enojan y está buenísimo. El mouse te lo muestra que el padre, viste, como va, no me molestes más, yo estoy con esto, viste, todo el tiempo el padre no quiere acordarse de esto y él, viste, sí, porque, bueno, tiene la duda y quiere, incluso te cuenta que quiere armar el libro, entonces todo es muy así, viste. Y me parece que sí, creo que encima ha logrado ese reconocimiento internacional desde la literatura, que siempre es como, ¿no? Como el lugar que maldito de la historieta, que muy pocas veces se logra ese momento donde medio ganás el mundial y el cómic es reconocido como Sí, una obra que va más allá de, ¿viste? De este género menor o de superhéroes y, ¿viste? Y cosas como estridentes. Entonces fueron los creadores de la historieta como algo serio en el sentido de que puede consumir un adulto que lee, no sé, a Hemingway, ¿entendés? Igual creo que está inserto en esto de justamente en este movimiento muy de justamente lo que decías vos, de este género indie norteamericano que tiene unas pretensiones. Siempre volvemos, no, ay, tío, siempre vuelve a Daniel Close y toda esa estética, ¿no? Tiene eso que es como que le da una cierta categoría y ya apuntan a hacer novela gráfica y tiene toda esa onda. Creo que sí, va por ahí no. también eso de... Y una de las cosas que tuvo esa historieta, que es de Proco es recopilada, le dan un premio Pulitzer especial y por Claro. muchos años esa historieta le tenía como en su tapa eso, que ganó un Pulitzer. Como cuando hablamos en otro programa sobre Sandman, que también ganó un premio Hugo, que con la literatura y era como diciendo, bueno, es lo que decía Maxi, como no son dibujitos, cosas para nene, fíjate, ganó un premio literatura que es como diciendo, bueno, esto es cosa para adultos. Pero me parece que también Sí. otra cosa que lo que tiene Mouse, que tal vez otras agarran la estructura de Mouse, es que es súper complejo lo que decía Maxi. Habla sobre su vida, la vida de los padres. Es consciente y te cuenta cómo está escribiendo esa historieta, cuando segunda parte, cuando los editores le dicen, che, estaría bueno vender merchandising de esta historieta y de estos personajes, y el chabón dice, estamos contando algo que es bastante trágico, no te puedo vender la careta de ratón. Claro. Estamos banalizando un hecho, el holocausto, es decir, hay que ser consciente, o incluso la caracterización del padre, el tipo inconsciente, como diciendo, el padre en algunos pasajes maltrata a su nueva esposa, Sí. es súper avaro, y en un momento dice, che, yo trato de contar lo más real o tratar de diciendo cómo era mi padre, pero lo estoy contando, estoy cayendo en ese estereotipo del judío rata avaro. Claro. Y vos decís, y tampoco no quiero, pero el chabón me parece que es interesante o valiente que vos decís que lo deja y como diciendo, bueno, hay contradicciones y te lo voy a poner, me generó esto, vos decís, lo dejo esto, mi papá que sea así, o voy a reforzar un estereotipo. No, mejor lo dejo, pero escribo en esa historieta lo que yo estoy pensando y que soy consciente de eso. Entonces, bueno, me Sí, parece que... totalmente. No, Sí, y ahí ya se mete en el terreno que un poco ya empezamos a hablar, que es la diferencia entre historia y memoria.
Y la Bien. historia tiene como unos requisitos, es una disciplina, entonces es una disciplina que va a tener criterios de aprobación y de formalización. Y yo soy historiador, no puedo usar la memoria sin un método. Y lo que hace Maus es mostrar justamente el método que propiamente él, busca para crear, para sacar de la memoria cosas, ¿no? Para usar la memoria como fuente histórica. Entonces también es un gran ejemplo de eso, porque es lo que vos decís. Estoy construyendo una imagen de mis padres, tal y tal, y esa va a ser la memoria que va a quedar. Entonces es re interesante cuando Sí, vos ves que eso es un poco descuidado, cuando eso no está muy reflexionado, que podés terminar diciendo barbaridades, ¿no? sí. O cosas que pueden ser nocivas incluso para la construcción de nuestra ciudadanía hoy, Sí. ¿no? Sí, con Qué el sé tema yo. de la memoria y la historia me parece otra de las cosas que plantea Maus ahora de Spiegelman. Está bueno que incluso también es explícito con el tema de los testimonios y cómo él va anotando Exacto. esas cosas y a veces cuando habla con su padre genera contradicciones. Diciendo, en realidad vos dijiste tal cosa en tal fecha, pero después tal cosa y tal fecha y en Ujú. realidad no puede ser. Entonces también eso, como él se pone en un lugar mucho más serio en ese método, como para decir, bueno, está bien que él es un testigo y vivió ese momento, pero estaría bueno como a veces lo que él cuenta, como, me parece que en un momento también habla de lo de la guerra y el tiempo, como diciendo, bueno, viste que en un momento, por ejemplo, el padre cuenta que en una situación siendo soldado estuvo tantos días peleando lo que sea. Él dice, no, vamos a la historia, lo que realmente pasó, y esto en realidad duró un día. Y vos me estás contando que duró una semana. O sea que está bueno como el tipo a cada rato no es que lo está acusando, pero diciendo, no, bueno, hay una explicación que tiene que ver la gente y la percepción del tiempo, como son las traumáticas, vos pensás que duró toda la vida, que bueno, piensen como cualquier cosa traumática, vos terminás generando, en realidad no duró eso. Entonces, Sí, bueno, algo así pasa también en Torta Frita de Polenta. Ujú. Exactamente el mismo ejemplo, el tema de la duración de cuánto duró una batalla y cuánto lo real y cuánto lo que esa persona percibió, Tal eh, cual. sí. producto del trauma. Sí, digamos lo que tiene Torta Frita de Polenta, esta historieta argentina que está claramente basada en la estructura de Maus, es muy explícito, incluso creo que hasta que lo dice, pero bueno, acá el autor tiene un testimonio de un excombatiente de Malina. Tal vez lo que le faltaría o le cuestionaría yo, que tal vez termina contando un relato como medio oficial de la guerra y el lugar del excombatiente, que hoy en día desde la historia es un poco más contradictorio y es idealizado todo ese momento. Pero bueno, una vez más, Sí, sí, no, que forma parte de las cosas que se quieren recordar de Malvinas. Y es Claro. eso, es el maltrato a los que fueron a pelear, el silencio, digamos, de la sociedad, que cuando ellos vuelven no les dan ni cinco de pelota, y de alguna manera recorre, sí, como yo pienso igual que vos, que un itinerario un poco ya conocido de eso, sí, y refuerza como esa memoria oficial. Pero bueno, sí, me gusta esta idea de llevar el testimonio como un protagonista, o sea, que el propio testimonio y sus contradicciones, me parece que eso es como algo que valoro mucho porque te muestra la complejidad de, de estudiar el pasado. A mí me pasa mucho que me preguntan, por ejemplo, bueno, al final Rosas, ¿qué era? ¿No? Te dicen así. Bueno, al final Rosas, ¿qué? Era un trucho, era un nacionalista. Digo, ¿qué sé yo? Rosas, léelo vos y saca tus conclusiones. claro, Yo no voy a hacerte el laburo de, no, sí, Rosas era un héroe. Y así vos te vas contento. Ah, sí, un no, profesor me dijo que Rosas era un héroe. Es claro. como que no. Era O que, rosista, digamos. no, o que te dan pocas Claro, opciones con Rosa. En Rosa es como, no es muchas cosas, o es el patrón ese de estancia, o es un dictador, o es claro, el líder y el defensor de la soberanía argentina. Y, exacto. y si te pones a leer, en realidad la respuesta sería todo. Eh, Porque Exacto, ese es el problema, sí. claro. y lo La más cuestión loco, es, Dios, si vamos a las fuentes, podés buscar lo que están en hay relatos, hay cartas de Rosa que el tipo dice. Es consciente de su lugar como personaje histórico y dice, bueno, espero que en el futuro mi obra sea juzgada como en realidad fue, que viví tiempos extraordinarios y tuve que tomar medidas extraordinarias. Pero vos claro. decís, está de la pluma del verdadero, o sea, de Juan Manuel de Rosas, que lo dice. El chabón es consciente, como diciendo, y tal vez alguna de las cosas que hice, esos excesos,
no lo ves, pero bueno, fíjate lo que era el país de ese momento. Entonces también es Sí, esa. Pero bueno, me parece que, como obvio. dice Maxi, me parece que está bueno contar esas cosas. Como hablamos No, al principio, los personajes dejan de ser personajes, se transforman en persona y podemos valorarlos por lo que fueron, que vos decís, transitaron momentos súper complejos y complicados, hicieron lo que pudieron y en ese balance y nadie es perfecto. Que las personas también son complejas y tienen muchas aristas y tienen muchas, hay una complejidad, digamos, ¿no? Que no son todas iguales, no son todos iguales, no piensan todo igual ni hacen lo mismo siempre. Y claro, tienen sus contradicciones porque justamente son seres humanos. tal cual. O lo que yo digo es, bueno, esta mirada del pasado, es lo que, como que termina siendo algo medio psicoanalítico, pero no quiero exagerar, pero cuando vos vas a mirar el pasado y vas a preguntarte cosas por el pasado, un poco te estás preguntando también sobre tu presente. Sí, Entonces, si vos vas al pasado a buscar héroes y villanos, de esa clave interpretativa, medio chota, perdón que lo diga así, porque en el presente vas a hacer lo mismo, vas a buscar héroes y villanos. Por ahí lo que vos necesitas es como una mirada un poco más compleja de que acabamos de decir. Cómo es una sociedad, y bueno, no está hecha por héroes y villanos, o por dictadores y por liberadores. Capaz en el medio hay un montón de cosas. Entonces, si vos no tenés ese reparo al buscar en el pasado, o al consumir a veces, porque eso pasa, uno consume historias y la verdad que no tengo ganas de que todas sean hipercomplejas con personajes, viste, de 4 dimensiones y que lloran y que tienen tristeza. Te entiendo, pero si vos no haces el ejercicio en algún momento de mirar el pasado con más complejidad afuera de estas obras o en documentales o en películas o en donde fuera, posiblemente el presente también te aparezca como muy chato y muy dividido en polarizaciones que se transforman a veces en polarizaciones políticas o sociales o estereotipaciones. Entonces, me gusta siempre que la historia es una gran herramienta para construir tu presente también. Incluso en estas obras, sobre todo cuando se transforman en obras tan populares y tan masivas y que la mayoría de nosotros tenemos a mouse o en la biblioteca. Entonces, es un gran llamado a la reflexión de mirar lo complejo que es mirar el pasado y mirar lo complejo que es el presente. sí, Que, por Eh, ejemplo, en el caso de Maus, que hablábamos sobre el padre, que también una persona puede ser víctima y victimaria a su vez. Víctima justamente por todo lo que sufrió y victimario por cómo también trataba a su mujer, cómo era claro, el tema, todo esto, o sea, que puede ser las dos cosas tranquilamente. Y no necesariamente tiene que ser, o sea, no es contradictorio, son dos facetas sí, no, de no lo dos anula, caras. no lo anula, no es No, porque va a decir, bueno, porque agarró y el diario de su esposa lo quemó y borró esa parte de la historia que es como re importante, esa memoria, o como maltrata a su nueva esposa, o decir, bueno, listo, ya está, no cuenta. Y claro. no. Sí, sí, obvio. totalmente, totalmente. No, podríamos hablar ahora, digo, de cuál sería entonces, digo, que ya que nombramos a Maus, digo, para vos, ¿cuáles serían esos criterios que podríamos utilizar para definir un buen historieta histórica? Como diciendo, bueno, ¿qué más vale? Esto es subjetivo, pero bueno, vos decís, ¿cuáles serían esos elementos que vos decías, vos sí deberían tenerlos? Y para mí, fundamental es como el trabajo, a ver, dependiendo, ¿no? El subgénero. Si vos elegís biográfica, bueno, o autobiográfica, también hay que tener en cuenta que puede ser distinto a estas historietas más de ambientación histórica o ficciones históricas donde aparecen ya un personaje inventado por vos que se llama Pepito, qué sé yo, y Pepito vive en el siglo XVIII y bueno, te voy a tirar toda la data del siglo XVIII para que vos sigas las aventuras del... En todos los casos me parece que es fundamental un trabajo como muy cuidado desde lo más obvio, que es la ambientación, que es decir, la ropa que llevan y todo eso, pero sobre todo que es como el segundo, ese es el punto más obvio, ¿no? Que enseguida te separa de una obra que vos decís, che, esto está bueno o esto es cualquiera. Eh, pero el segundo nivel es muchas veces las interacciones sociales que ocurren ahí, o los personajes que dialogan con tu personaje principal. Eso me parece fundamental para ver una obra de mejor calidad o otra que es un poco más simplona, un poquito más eh, como más chata, por decir más obvia. ¿Por qué? Porque los personajes con los que van a dialogar tu protagonista principal o que van a darle forma al mundo ese del pasado
si vos los elegís bien, podés crear justamente como tocar, ¿no? Los chakras serían los núcleos de ese mundo antiguo. Y por ejemplo, si vos, no sé, en una historieta del siglo XIX querés hablar de vaqueros y de indios, bueno, por ahí podés mostrar no el clásico vaquero, canchero y carilindo, y exitoso, sino un granjero que tiene su granja, que tiene que buscar la vuelta porque tiene, no sé, le roban mucho y a la vez está casado y es protestante y cree mucho en Dios, pero es medio alcohólico. Y ya le metiste un montón de elementos que son propios de esa época de Estados Unidos del siglo XIX. O qué sé yo, un indio, no el clásico indio piel roja, viste, que grita y que mata gente, sino que es un tipo que, como te lo cuentan todas las fuentes históricas, la frontera es un área, la frontera del siglo XIX en nuestro país y en toda América es un área de intercambios re interesantes, no de blancos y de indios, sino justamente de todos. Hay blancos que se van a vivir con los indios por motu propio, hay indios que comercian con los mercados blancos, hay esclavos que se escapan, digo, y si vos elegís bien los protagonistas, tu historia va a estar buenísima, porque me estás contando a través de esos personajes cosas históricas que vivieron ellos y que justamente le dan como más como densidad y le dan como más, ¿cómo decirlo?, visibilidad a ese mundo que se fue, ese mundo que ya no está y que de alguna manera es lo más jugoso para aprovechar. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, estaba pensando en Guaraní, la de Agrimbau y ¿cómo se Hipólito. llama este otro? Hipólito. Hipólito. ¿Qué es lo que tiene genial? Bueno, fotografía, ya está. Te introduce que para mitad del siglo XIX la fotografía es una cosa rarísima, pero a la vez novedosa, vanguardista, ¿no? Muy, muy elitista también. Y ya está. O sea, el laburo que hacen para mostrarte un fotógrafo yendo a fotografiar la guerra del Paraguay, esto es un gran logro de la historia, ¿sí? Por ahí después tiene otros momentos no tan buenos, pero esa idea es una idea repotente, porque desnaturaliza la idea de la fotografía que nosotros tenemos recontra incorporada, porque tenemos un celular que puede sacar 700 fotos por minuto, y la transforma en algo ajeno a nuestra realidad y te muestra, mirá, esto pasaba y de verdad que hubo fotógrafos que fueron a la guerra del Paraguay y si seguís el hilo ahí puedes encontrar una data interesante si sos profe hasta para laburar en clase, ¿entendés? Sí, Para mostrar los límites de la civilización y qué sé yo, ¿no? sí. Me parece. Y se mete la fotografía, me parece justo la guerra del Paraguay, que es como la primera guerra fotografiada que tenés testimonio, entonces vos decís, incluso eso le queda bien y lo utiliza, me parece que está bueno como este personaje, pues también es eso, es un personaje francés que viene a este lugar y vitalidad, medio como exótico, a sacar fotos a mujeres y desnudas y Tal son cual, indígenas. sí. Y está bueno que hay como una evolución incluso de ese personaje y como que al principio el marco tiene que ver con la guerra, el tipo no le interesa para nada y después en esa guerra, como transformando de alguna manera, como puede crecer. Entonces sí, ese personaje principal también es interesante, cómo te va contando y cómo aprovechan como para decir, bueno, mientras el tipo está haciendo este recorrido, te va metiendo a Grimbaud un montón de data sobre la guerra y sobre ese contexto que me parece interesante. Y es atractivo. Y una vez más, me parece que está bueno el tema de la historieta, que es una historieta que es atractiva, la pueden leer personas, está buena, funciona como... Claro, Me parece que si estamos hablando de historieta, primero tiene que también como funcionar como historieta. Porque si no, exactamente. Sí, sí, exactamente. Y la idea de ellos de jugar ahí juega ya el oficio propio, pero siempre me acuerdo cuando estábamos armando el podcast que una de las preguntas era, bueno, ¿cuáles son como las potencialidades, ¿no?, de la historieta? Y justamente la historieta puede tener como desventaja quizás frente al cine que no tiene música, que no tiene sonido, sí, pero cuando está bien narrada y bien estructurada, casi que sale un sonido propio de esa alternancia ¿no?, de espacios y de viñetas que la llena el lector. Y eso me parece genial de la historieta, que si lo haces bien, no necesitas sonido porque lo estás creando vos cuando lo estás leyendo. Entonces eso me parece genial de la historieta
pero a la vez, ¿cómo se dice? La dificultad quizás, ¿no? Ahí es donde la mano del autor y del dibujante es fundamental. Y no es por desmerecer otros trabajos, pero cuesta mucho encontrar a veces un trabajo histórico con documentación, o sea, bien documentado y que a la vez, como decís vos, te lleve a una historia de un protagonista que a la vez crece y se desarrolla, ¿no? O sea, vos ves un cambio en el protagonista también, en su mirada, que es Y que el también, cambio... digo, sí, No, yo te iba a decir, y que el cambio, como decías vos al principio, no este personaje es propio de la época, porque tampoco que se transforma en un tipo como del 21 y empieza, no claro, sé, claro, dice, bueno, agarro, no sé, voy y voy a rescatar a todas las indígenas y no sé qué, o se pone, no sé, no hace cosas que vos decís, bueno, es propio del momento, sino, bueno, su cambio tiene ciertas limitaciones propias de la época y vos decís, bueno, era una persona interesada a tales cuestiones, después cambia algunas cosas, pero tiene con un límite. No se da para el otro lado, que hay veces también podés caer en eso y y, te saca del lugar. y de lo políticamente correcto, viste, que decir, bueno, el protagonista tiene que tener un momento donde tira un discurso Ah, tipo sí, para nosotros, viste, como, no, esto está mal, bla, bla, bla. Y no hace falta, porque la verdad que ahí es donde rompes el pacto de realismo que estabas creando. Cuando vos pegás esos saltos, para mí, ¿no? Digo, ya sí. van gustos, ¿no? Hay gente que sí, que necesita Sí, ese tono, ¿no? o Ese la tono de confianza. denuncia. Sí, me parece que una cuestión, primero la confianza del guionista y después de sí mismo y sobre le está contando y su mensaje y después lo que piensa de su lector, el posible lector. En realidad, si vos confías en tu mensaje o si vos lees esta historieta que es sobre la guerra del Paraguay, claramente hay una denuncia de esa guerra, lo que es países, y no es súper explícito, no necesita decirlo como diciendo utilizar una página, dos páginas y tirar un discurso, pues si no la gente no lo va a entender. No terminás de leer Claro, esa historia y decir, bueno, me parece que yo qué sé, Mitre se equivocó, pero fueron errores o detalles, no te quedás con ese idea, me parece. claro, no, O, o, totalmente. la otra cosa justo que quería decir, que la ambientación, que tal es como lo más obvio de la imagen, estaba bueno lo que decías vos, que también sé lo que puede pasar y todas las interacciones son como muy del presente, termina para los personajes están como flasheados, ¿cierto? Como están Claro, disfrazados de época. Y sí, seguramente sí, te ha pasado que lees algo y en la segunda página vos decís, bueno, lo leo como lo que es, una historieta de aventura, lo que sea, y estos personajes están disfrazados de esto. Hay castillos, Sí, andan a caballo, pero bueno, no me lo puedo tomar así porque es como, sí, bueno, totalmente, totalmente. sí, que Y una ahí, especie de juego de rol parece más que otra cosa que de ambientación histórica. sí, sí, es como podría pasar que en vez de un caballo sea un dragón y es lo mismo, o Es sea, lo claro, mismo, sí. no, no da el que voy, me parece, yo me acuerdo haber leído de, de Roy Ora, que es un historiador muy importante de acá, él habla de una cultura hípica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y pensalo así, te dice el chabón. Vos pensá una sociedad donde no hay trenes o no hay autos, no hay motores a combustión y todo es tracción a sangre con caballos. Bueno, primero, ¿cuántos caballos va a haber? Va a haber un montón. Bosta de caballo por todos lados. Punto número uno, caca de caballo por todos lados porque hay caballos por todos lados. Los caballos se enferman, se mueren, pueden haber caballos en la vía pública muertos, abandonados, como hay coches abandonados en nuestra realidad. Entonces, segundo momento, la gente quejándose que hay olor a podrido porque hay 3 caballos que abandonaron y que se murieron. Segundo punto, no es un caballo. Tercer punto, es el caballo, se le dice un overo, se le empieza a poner como esa graduación, como esa clasificación. Bueno, si viajaras al siglo XIX no hablarías de caballos, dirías un overo, un qué sé yo, es cuando el caballo tiene las patitas blancas o tiene el coso negro. Entonces, está re interesante si yo voy a trabajar con claro. caballos en el siglo XIX, ese dato lo tenés que tener, porque si no, ahí es como decís vos, hablas tipo desde mi urbanidad del siglo XXI que no sé nada de caballo y no entiendo nada de cómo funciona un caballo, cuánto come, cuánto se cansa, qué pasa si es gordo, si es flaco, si es más viejo, si es más joven. El Entonces, vínculo todos que esos tiene con datos, esos animales. el Parece, vínculo con ellos, al exacto, menos, al sí, menos tenés que ir, si soy, no sé, no sé, ir al campo del presente y ver con la que trabaja en el campo. Digo, si hay un vínculo, esos caballos, no sé, tienen una conciencia, no sé, tienen un vínculo, son animales
y hay una relación. Entonces imagínate, en ese momento vos decís, realmente eran importantes. Está bueno lo que decís vos, lo del tema de los caballos, porque si no parecería como siendo, si en el presente decimos autos. Vos no decís auto, vos decís la marca, modelo, un montón de cosas, porque si no es como re genérico. O Claro, si no, disculpa, o si no, la otra es ir a las bibliotecas a leer lo que son los documentos, lo que había en la época, para poder interiorizarte en las historias Sí, en sí, sí. el compromiso, si el guionista tiene una pretensión que sea una historieta un poco más fiel, que también es válido, que esa persona como diciendo, bueno, lo único que me interesa es como diciendo, bueno, para contar una historia y la meto en el pasado, exacto. que no está mal, no es que las queremos juzgar, sino acá lo que queremos decir es hacer esa distinción entre una historieta que vos decís, tan buena es este tipo de historieta porque puedes aprender el pasado, el guionista tiene un compromiso junto con el dibujante sobre tratar de llegar lo más posible. Al no ser historiadores nunca van a llegar, o es un poco difícil y no le vamos a caer y decir, che, está mal, le erraste en esto. No, o ponerle, a mí me pasa con Game of Thrones, ¿no? Game of Thrones, serie recontra, ¿no? Premiada y el fandom también la quiso, bueno, las últimas temporadas, todo lo que Sí. pasa, ya está. No, no vamos a entrar por ahí, pero digo, toda la intriga política, toda la cuestión de ¿no? los reinos y qué sé yo, la verdad que no, esa parte históricamente hasta el propio Martin lo dijo, yo esto me basé en la historia de Inglaterra, en las familias tal y tal. Y está buenísimo que lo haya hecho, ¿por qué? Porque te muestra que el pasado tiene una complejidad, que cuando vos pensás en la Edad Media como unos señores feudales así poderosos que dicen maten, maten y hagan, y es medio estereotipado, medio sonso verlo así. Entonces, cuando vos te ves las historias de las familias, todas las intrigas políticas y todos los quilombos que tenían, lo que hace Martin genial es contarlo bien, contarlo de manera apasionante sin pegarse a figuras históricas y crea sus propias figuras en un mundo más libre, y eso es lo que es la potencialidad de la ficción no histórica, que es, Sí. lo creo como se me antoja. Le agrega un par de condimentos re interesantes, ¿no? Los dragones y toda esta cuestión, pero él, me acuerdo que lo dijo, los dragones para mí son como los aviones que tienen bombas nucleares, dice, son como armas de destrucción masiva. El que las tiene va a tener potencialmente más poder, pero no es necesariamente el ganador de todo, porque la política se maneja por otras reglas también, no solo Sí. por el que tiene más capacidad de dañar, sino por quien hace mejores alianzas. Bueno, en fin, me parece como una reflexión re interesante de que si vos incluso mirás el pasado como una fuente para crear ficciones no históricas, también tenés un material ahí re interesante. Siempre y cuando lo veas al pasado como algo no, ¿cómo se dice? Yo siempre a mis alumnos les digo, a veces hay como un preconcepto, un prejuicio de que el pasado era más simple porque era el pasado. Que la Edad Media era más simple que la Edad contemporánea, o que la Edad Antigua era más Sí, simple que que nuestra una cuestión realidad. de progreso y de civilización que cada vez se fue haciendo más Claro, complejo. La prehistoria es gente casi desnuda, tienen palo y dos, tres cosas más. Fue una evolución constante hasta llegar al presente, que somos seres y civilizaciones 1000 veces más complejas. Y vos decís, y tal vez no. claro. Si entras de verdad en el mundo este antiguo, si yo voy a la Grecia del siglo IV a.C., no vas a entender nada. Porque son rudimentarios y toscos, porque ves la arquitectura que tenían y te das cuenta que no eran tontos, que andaban con palos y tambores. Sí, Sino Sí, que la tienen filosofía, la política, todo ese pensamiento que hasta el día de hoy, digamos, dejó una marca tan importante para la cultura occidental que hasta el día de hoy nos seguimos y, utilizando. y ahí Y ahí cuando aparece la contradicción y a esa gente como por ejemplo las pirámides en Egipto que terminan diciendo, bueno, ese pasado, como dice Maxi, es más simple, no se puede entender cómo hicieron eso, entonces claramente lo hicieron Los extraterrestres, extraterrestres. claro, le alienígenas sacás la gracia. Y ancestrales, sí, porque es la única que te alienígenas. queda, es porque vos Ah, decís, no bien. puede ser, si no podés concebir que esa sociedad que tiene miles de años haya creado eso, porque vos decís, si no, entonces nosotros qué somos, nosotros involucionamos, porque en el presente no podemos hacer eso. Entonces claramente la única que te queda que son extraterrestres. Y ahí más o Sí, menos sí, te cierra. Claro. exactamente. Una de las cosas que me hizo acordar cuando creo que Ronit dijo sobre esto de averiguar en las bibliotecas, el tema del contexto histórico y todo esto, me hizo acordar un poco también a From Hell de Alan Moore, que él
tanto en el cómic, en el tomo recopilatorio, como en el companion, que hablan sobre cómo hicieron este cómic, hablan de esto de ir a la biblioteca británica, de ir a los diarios de la época, de ver las teorías que se manejaban y toda esta investigación de tipo de crónica policial histórica, también se nota muchísimo en su trabajo, y también le da esta cosa de seriedad y digamos como de decir, de atenerse un poco a lo histórico. A mí particularmente me parece fantástico, Sí, más allá de cómo escribe. esa es otra joyita de Moore, en el sentido de, bueno, no hace falta como decir que es un genio, pero el laburo que hace en cómo hablan los personajes, vos ya sentís una alteridad, una distancia. Están hablando en un inglés antiguo de esa época, con vocablos, formas, expresiones de la época. Eso es como re sutil, ¿viste? Es re difícil hacerlo bien. Entonces, por suerte a él le sale bien. O en la Liga de los Hombres Extraordinarios, tenés momentos que ya no es necesariamente de la sociedad, pero también de los libros, de literatura, ¿no? De Julio Verne, qué sé yo, y es como ese viaje al pasado y está buenísimo. Y a lo que voy es, no son obras 100% históricas, o sea, From Hell sí, si querés, tiene toda esta ficción y este andarivel compartido, pero la Liga de los Hombres Extraordinarios es una de aventuras y juega, distorsiona hasta donde se le antoja, pero todo el tiempo te marca es como esa sociedad de fines del siglo XIX en Europa, con toda su orgullo por no sé, la tecnología, el vapor y qué sé yo, y eso está buenísimo. Y así hace bien eso, bueno, no hace falta, a ver, no quiero como ser contradictorio, a mí me encantan los cómics históricos, pero si esto también lo utilizas para hacer fantasía o para hacer ficciones que no se conecten 100% con lo histórico, bienvenido Pero, sea y se disfruta. y te termina sirviendo, me parece, digo. Viste, voy a decir, esa ficción histórica me parece también está buena. Voy a decir, hay Ujú. algunas cosas que comparten, como si salen de algún lugar. Es como cuando veía las películas de los anillos y aparecen ciudades amuralladas. Así, el chabón no es que lo inventó de la nada, o decir, en un momento de la historia, las ciudades tenían esas características y un sentido. También está bueno ver eso porque también te termina sirviendo, incluso termina ayudando a la historia, porque es por mostrarle, no sé, a mí me pasa en la escuela, digo, se lo mostré a los pibes como diciendo, bueno, fíjese, el Hollywood gasta 800 millones de dólares, aprovechémoslo de la reconstrucción que podés ver, más o menos el pasado era así, después más vale, agregan un montón de eventos fantásticos, pero está bueno en esa construcción que se da. Hay una cosa que yo le decía a Fede respecto de From Hell. Vos hablabas de el tema digamos, de este inglés antiguo que manejaban, y yo me acordé automáticamente también de las conversaciones que tenían, por ejemplo, las prostitutas en ese cómic, que una de las cosas, bueno, que primero que nada, digamos, las condiciones en las que vivían esas mujeres, y uno empieza a entender cómo lo describe él, ¿no? Empieza a entender cómo un tipo como Jack the Ripper llegó a matar a tantas mujeres sin que pasara absolutamente nada. Y bueno, uno ahí, por ejemplo, hay una escena en la cual hay dos mujeres que hablan de cómo llegaron a ser prostitutas y todo tipo de cosas, cómo llegaron a esa instancia, y te das cuenta que la vulnerabilidad y la desprotección de esas mujeres era tal que era imposible, que a nadie le importaba. Eso te demuestra que a nadie le importaba ni a la policía, ni a la sociedad. En ese momento, una sociedad en la época victoriana, que era muy, muy pacata, muy conservadora, y que muy oscura, y que, digamos, a estas mujeres como que estaban como fuera del sistema, y que digamos, no importaba, no la protegía nadie, ¿no? Y no importaba que la protegieran. Entonces, bueno, el asesino hacía lo que quería porque nadie las protegía también. Entonces, y esto se ve en los diálogos de las mujeres, cómo llegaron hasta esa instancia, las enfermedades que acarreaban, digamos, digamos, por la prostitución en esa época, y bueno, y esto de morir totalmente
desamparadas y bueno, pero es impresionante. A mí creo que una de las cosas que más me impresionó, y Neve Campbell en el Companion dice que es lo más, que yo estoy de acuerdo, es lo más feminista que tiene un toque bastante feminista porque hace mucho hincapié en estas mujeres que están bastante desprotegidas y Sí. que era algo real. Sí, es lo que te decía recién de la subtrama o del personaje que acompaña a la historia. Si vos decís Jack el Destripador, bueno, sí, nada, mataba prostitutas. Podés quedarte ahí, ¿entendés? Y construir, enfocarte en lo truculento, en el caso, o mostrarme, prostitución no es como la que igual hoy es terrible, ¿no? Pero digo, Sí. no, todavía tiene un plus más que es si yo me pongo como a rascar por ahí, ¿no? Y a crear, a ver cómo era ese mundo, te vas a dar cuenta de la brutal deshumanización que había de ciertas personas, como vos me señalás. O no hace falta también, no sé, si leyeron alguna vez algún cuento de Dickens, estos cuentos Sí. así del siglo XIX, te dice, los pibes se morían en la calle, los pisaba un caballo y los dejaban ahí tirados, tipo, jodete, no me interesa, no sos una persona, o sea, sos como un paria de la ciudad. Y entonces, mirá qué dato, porque bueno, hoy también puede haber este tipo de hechos que nos conmocionan, pero desde el vamos aparece o la posibilidad de denunciarlo incluso hoy en las redes sociales o en un medio público o incluso apelar al Estado para denunciar que no se está haciendo nada. Me parece que la naturalización previa de decir, bueno, son vidas que no importan, es chocante Sí. y te muestra la brutalidad de un poco de que Jack el Destripador es un emergente de eso, ¿viste? No es que viene como de la De la nave nada, espacial, claro. claro. Me Sí, parece, Dickens fue un gran, hizo, digamos, a través de sus novelas una gran crítica a la sociedad, justamente la sociedad de esta época, la sociedad victoriana de Inglaterra, del siglo XIX, del siglo XIX, ya. sí, totalmente, pero es una gran obra de esas de que uno vaya, ya vamos como recomendando entre medio, ¿no? Digo, Sí, no, creo sin que está duda, bueno. From Sí, Hell por es, favor. Sí. sí, Lo único que hay que decir con From Hell, como diciendo, bueno, es ambiciosa, es compleja. El dibujo tal vez es lo menos llamativo en una primera claro, lectura. No bien llegás en blanco y negro y el dibujo de Campbell no es el más atractivo, pero una vez que empezás a leerlo, que al principio cuesta un poco, después el dibujo Sí. termina siendo súper orgánico con la historia y con lo que te quieren contar y queda súper bien. Pero al principio, es bueno, es como cualquier libro, cualquier obra buena que vos decís, al lector le demanda cierto compromiso. Ese que también es Sí. eso. Te tenés que acostumbrar a eso, como diciendo, no, todos los libros son bestsellers, que los lees de toque o una historieta. Bueno, algunos son más exigentes, pero una vez que vos claro. pasás eso, no es aburrido. Pero bueno, pensá lo que vos decís, tenés que estar, me parece, preparado. No es decir, bueno, ahora hace calor, me voy a la playa, me llevo ese libro. Claro. No, pero No es la lectura, pero te dan bueno. una oportunidad. Al principio es como duro, sobre todo el dibujo, pero después a medida que va avanzando, Lo empezás a hay querer al autor, al dibujante. sobre Como todo, antes. no, y sobre todo, por ejemplo, la diagramación de Londres, los edificios, la cosa está arquitectónica y el dibujo de él es excelente. En esa parte destaca un montón. Pero obviamente al principio es como que tenés que acostumbrar los ojos a ese tipo, digamos, de ilustración. Sí, Después te va a encantar, vas a terminar y te va a encantar. y te Yo vas a lo comprar el puedo asegurar. companion de... Sí, A, todo. a mí me pasó con V de Vendetta, que también Lo mismo, la sí. rebanco, el dibujo me cuesta un toque, honestamente. No le voy a tirar odio ni nada, ¿no? Pero es un poco duro, capaz algunas expresiones. Entonces, una vez que entraste, listo, todo va. Pero a veces el dibujo es muy importante es un poco como una película, que capaz le está fallando un poco la edición o el sonido y vos quedás como medio ahí que no me gusta mucho, pero sigo y cuando entraste al plot, digamos, ya la historia desarrollada, listo, no la dejas más, ¿viste? Pero sí, sin duda es una obra que capaz como primera obra para leer no es No, te va como a expulsar y por ahí te falta como un ejercicio previo sí. Sí, de entrada, ¿viste? sí, que tampoco para acusar, como diciendo esos snobs que te dicen, bueno, para llegar a leer esta obra en realidad tenés que leer todas estas cosas anteriores y casi que No, tenés que hacer claro.
un No. curso, ir a la universidad de la historieta y ponerte en ese Claro. lugar como no es para ¿De vos. dónde queda? ¿Dónde queda la Universidad de la Hay un Historieta? montón de Creo que graduados. sí. He escuchado, me he cruzado en la vida con tanta de esa gente, así que debe ser bastante. Salen muchos graduados. Pero digo, me parece que la Muchos aclaración es graduados. esta. No es Sí, una cuestión ahí como media paren. Calmate, paternalista. Fe, no te pongas en contra de nuestros oyentes, por No, favor. oyente no, otra gente que ha pasado eso. No, Para mí la recomendación sería esa, como diciendo, me parece que está buena, es una historieta excelente, tiene una española, tapadura, lo que sea, pero es verdad lo que dice Máximo. Si no tenés mucha Sí, lectura, yo tuve que leer muchas cosas antes, que soy primerizo con el tema del cómic, para ver Vendetta, porque es dibujo, relectura, es algo complicado en ese sí, sentido de leer. No, depende no es algo que lo lees a venir. lo primero. Es que depende de dónde venís. Por ejemplo, la primer lectura que tuve de Alan Moore fue V de Vendetta. Ah, Y fue uno de los, no fue el primer cómic que leí, pero fue uno de los primeros. Entre el del top 5, haber sido el tercero por ahí. Ah, mira. Y, pero yo venía, por ejemplo, más del palo de la literatura, de los cuentos, ese tipo de cosas. Entonces, le presté más atención al guión, que era de lo que yo, para mí era más conocido, tenía más a mano, o lo que a mí me gustaba, a mí, de leer libros sin ningún dibujo, ningún nada, a pasar a eso. Entonces, como que el dibujo en su momento como que quedó en segundo plano y no me afectó a mí. Claro. Pero bueno, depende de uno digamos, de cómo se forma o de dónde, o qué herramientas por ahí vos tenés. Por ahí si venís más, si al principio, qué sé yo, lees más, son más de la historieta, qué sé yo, y le das mucha bola al dibujo, te va a costar un poco más. Pero no hay nada que no se pueda aprender, creo yo. Sí, totalmente. Y que hay que darle una oportunidad a todo. no, pero por Lo eso bueno, lo malo, lo re- después lo que te lo, parezca, bueno, malo, lo, después. lo recomendamos con esa aclaración y como diciendo, bueno, tal vez no es tu momento tuyo porque tenés predispuesto, lo podés comprar y lo lees en algún otro momento, pero es una obra, es un clásico fundamental y está súper bueno. En un momento te puede llegar y listo. Y si no te llega, y bueno, no es lo tuyo y podés leer otro tipo de y ya está, te perdiste. No pasa nada. Totalmente. No hay vaca sagrada. Hay que desmitificar que Sí, dije, sí. no hay vaca sagrada, no hay primera lectura, no. Sí, O sea, agarrá lo que más te guste. esas guías de lectura del comiquero, como diciendo. ¿Querés arrancar acá? Claro. Bueno, tenés que leer estos 50 títulos. Pues sí, Sí, bueno, dale. medio una Si no enciclopedia. leíste esto, no sos comiquero. Sí. Ujú. No, digo, Sí, sí. siguiendo con la charla, le quería comentar el otro eje a Maxi, que va diciendo que ya comentamos algunas cosas. Digo, ¿cuál sería, vos ves, la diferencia que hay entre el cómic histórico de esta historieta frente a las películas, series o incluso libros que también son históricos que están del mismo género? Digo, ¿cuál sería, como diciendo, el aporte que tiene cada uno? Y me parece que un primer punto, yo amo la historieta y todo, ¿no? Digo, voy a decir algo medio choto capaz para la historieta, pero en comparación con la llegada que puede tener una película o un bestseller mundial, estoy hablando mundial, Sí, es una llegada infinitamente mayor la de una película que la de una historieta. Incluso el caso Mouse, que es como el recontra bestseller, es muy difícil encontrar todo el tiempo bestsellers así que lleguen a las casas y que de distintos sectores sociales y de distintos nichos culturales que lo consuman. Me parece que las películas tienen una llegada y tienen un circuito mayor desde festivales y producción, guita, honestamente. Me parece que siempre tienen como es una máquina gigantesca, y eso siempre va a tener como una llegada mayor, ¿no? Que se traduce en que cuando yo capaz esto lo enfoco mucho capaz en profes, ¿no? Pero digo, al profe yo siempre, con colegas míos, yo soy profesor de historia, ¿no? Digo, con colegas míos yo siempre le dije, mirá que hay buenas historietas para trabajar en clase. Y es que no, bueno, pongo la peli, 2 horas, un trabajo práctico, a la bolsa, palo y a la bolsa. Y entonces hay algo ahí que hay que como ganar una batalla, que es que hacerle como un rinconcito, ¿viste? Abrir una brecha para que la historieta entre, porque no entra a ningún lado del sistema educativo por esta visibilidad mayor de otros productos que son muy buenos también. Digo, no hace falta ponerle la película que salió ahora de Santiago Mitre, Argentina, 1985. Gran película, listo, nada que decir. No es que es uno u otro, son los dos. Digo, podés agarrar una historieta como Turba, la de Lauris Fernández, que está buenísima, sobre Malvinas,
y funciona. Yo estoy seguro que eso funciona si le das el lugar y si tenés las herramientas como profe para valorar lo que la historieta está ofreciendo. Entonces me parece que un primer punto es como este desbalance muy grande en espacios, en presupuestos, en distribución. Finalmente, cuando yo hablo con editores y todos te dicen, el problema es la distribución. Muy difícil llegar a todos lados, es muy difícil que obras importadas puedan llegar a todos lados del país. Entonces, primer punto me parece que es como de la estructura del, digamos, del sistema de historietas o la estructura del sistema cinematográfico es desproporcionadamente dispar, ¿no? Pero después me parece esto que te decía, la historieta tiene la capacidad de narrar con sus propias herramientas y eso es un plus que si se usa creativamente puede incluso ganar espacios donde no puede ganarlo el cine o la literatura. Es esta mezcla exitosa entre imagen, guión y, digamos, secuencial, ¿no? Esta forma de narrar secuencialmente con un peso de la imagen mucho mayor que en la literatura, pero de alguna manera es distinto a las películas. Y entonces ahí yo es donde hasta juega como una carta de traer otras formas de pensar un mismo proceso. ¿Qué quiero decir? Si yo veo una película, por ejemplo, ese Gladiador, la película puede tener muchos méritos, pero a la vez vas de la mano, con la temporalidad te la marca el director. Pasamos a otro tema, hacemos otra cosa, de acá vamos para allá, ¿no? Y la historieta justamente le da al lector al igual que el libro, le da al lector cómo quiere seguir avanzando en la lectura. Quiere volver para atrás, hay una puesta en página que permite como, ¿no? Hilvanar una historia, trabaja los silencios, trabaja de otra manera, ¿no? No sé, hasta la cuestión estética y artística. Y eso es un plus que, repito, no siempre se logra, pero que cuando se logra es un recontragolazo porque es otra forma de entrar a la historia, a la historia como el pasado, ¿no? No a la historia de la narrativa que me están contando, sino a la historia como ese viaje al pasado que me propone el autor. Entonces ahí me parece que no son muchos los ejemplos que se me ocurren, pero hace poco volví a leer Sandman y que salió en la serie y todo, que es ese momento del el encuentro en el bar, ¿no? Que van pasando los siglos y ellos... Ay, esa historia. Esa parte es genial porque te va mostrando los cambios en el personaje que es inmortal y los cambios de época. Y tampoco es que todo es relativo y todo es igual, porque ellos hablan de otros temas, hay otras cuestiones, el tipo está en la ruina, después se hace rico. Me pareció genial eso, ¿sí? Que incluso cuando lo vi en la serie dije, está mejor para mí la historieta, porque yo me sentí, es esto, para mí la voz del tipo era otra, para mí la voz de Sandman era otra. ¿Entendés? Estas cosas que vos llenás con tus herramientas y con tu creatividad. Entonces ahí me parece que la historieta tiene un montón de cosas para dar y que lamentablemente están hechas algunas y nos llegan y otras, bueno, están por llegar. Pero me parece como muy, muy potente todo ese espacio propio de la narración de la historieta. La problemática de cada 100 años que iba desarrollando, Claro. cada centenio tenía su problemática, hasta en los 80, con tocar el tema del SIDA, eso también lo hablamos. Es impresionante. Y después, cuando vos nombraste Turma, me acordé un poco de lo que estábamos hablando antes respecto de esto de que pasaban de otra de polenta, esto de la idealización de los héroes, que en eso yo creo que Turba es bastante superadora, que es bastante que se atiene, digamos, a los datos que va de las entrevistas que va haciendo Lauri Fernández, y que son bastante fieles, o sea, y muestra como con las dos campanas, y muestra que no es todo tan absoluto, ni que nosotros somos los buenos, ni que ellos son los malos, y que va mostrando, es más, también habla de estos grupos de teatro, en el cual hay excombatientes tanto argentinos como británicos. Entonces, este tipo de cosas uno no las sabe. Después
toda esta investigación del tema del reconocimiento de los cuerpos. O sea, eso es fantástico. Yo creo que Turba para mí es ampliamente superadora de todos estos cómics que más históricos que tienen esta cuestión del tema de la idealización de los héroes y todo esto. Sí, y es un alegato medio pacifista también, para decir la guerra es mala en todos lados. Obvio. No es mejor porque el que ganó resulta que ganó y ya está. Cuenta No hay buenos ni malos. Y Sí. Hay una claro, frase, No, hay una frase que me quedó mucho, que el tema de esto de que ustedes perdieron, que le decían un británico que ustedes perdieron la guerra, pero ganaron digamos, en como medio que sacarse de encima la dictadura, y nosotros ganamos la guerra, pero perdimos en los temas de los derechos, ujú, laborales y un montón de cuestiones. sí, totalmente. no, yo lo que quería agregar con esa historieta, que me parece que es súper, otra de las que podríamos recomendar, me parece que es mucho más compleja y un análisis más hacia la historia, de cómo la historia analiza toda la cuestión de más. Si vos querés ver cómo se analiza, es más cercano a eso, es más complejo, no es solamente como otras producciones que siempre es Combatiente Malina, la guerra y todo eso, es muchas más cosas, hay más aristas, y me parece que en esa historieta como que abre tú un abanico y como diciendo, bueno, cuando vamos a estudiar este proceso, muchas de estas cosas, y ahí te das cuenta de la diferencia que con lo otro, porque si no, es verdad, estaba bueno lo que decía Max, porque si no, a veces caemos con la como oficial, como que parecería que en realidad la guerra está mal o solamente porque la perdimos. Si hubiésemos ganado, estaba todo bien. Claro. Entonces vos decís, che, ¿qué onda? Ah, no, bueno, pero el barco, bueno, que siempre el detalle ese, bueno, lo hundieron en una zona que está declarada como no bélica y en realidad era esa trampa y no sé. Y a veces caes en esas trampas que vos decís, che, entonces en las guerras hay reglas y en realidad no. Volviendo a lo que decíamos al principio de Game of Thrones, vale todo. Cualquier cosa, te van a traicionar en cualquier firma, un pacto, yo tengo cualquier cosa, y si el otro día me sirve para ganarte a vos, lo voy a hacer. No me importa. Boda roja, la boda roja. La boda roja. Pero ahí, con la boda roja se entiende un montón de cosas. Vos decís, la historia, o sea, lo que pasaba era más parecido. Era eso, donde no se ganaba. Sí, Tenían el mejor ejército, tenían las mejores. Pero hay esos detalles, no sé, cuestiones climáticas, y como diciendo, bueno, suceden cosas. Pero bueno, me parece que también Sí. esta la de Lauri Fernández, súper recomendada por eso. Teresa Malinas, ese tal vez está un poco agotado, como diciendo, bueno, siempre son los excombatientes. Dale una oportunidad a esta historieta, si te interesa, que vas a ver un montón de otras cosas, y vos diciendo, mira, al final el tema de Malina, la cuestión Malina, entra un montón de otras cosas. Me dijo Ailén, que tiene que ver forense, la visión que tiene el combatiente, garpa un montón. Sí, totalmente. Para mí es una obra aparte nueva, sacada hace muy poquito, está como despegando para mí recién, Sí, porque merece como yo, si hubiera plata, lo haría. Lo haría, compraría Turba, la llevaría a la biblioteca de la de la escuela. escuela, sí. Compren, metan esto ahí, déjense joder. Es buenísimo, no tiene golpe bajo, no tiene reflexiones ni puntas hasta artísticas, porque hay momentos donde juega con metáforas y sueños y qué sé Sí. yo, y todo el tiempo, eso está muy bueno, ¿viste? Y bueno, hay que ver si se logra, no digo que le está yendo mal ni nada, digo, pero si se logra que gane la visibilidad que se merece, porque para mí se merece un espacio más grande, Sí. como un espacio más justo, porque es una reflexión cívica también sobre tu pasado, y eso está buenísimo. Siempre está bueno, capaz de hablar de, no sé, si querés hablar de Roma del siglo XV, listo, también es válido. Pero esto te traza, digamos, un eje con tu presente, me parece, como decís vos. Te muestra otra mirada de la guerra, Sí. que es una de las últimas guerras que tuvo Argentina, digo, no. Por suerte no tenemos una experiencia muy larga de guerras, no somos un país que ha estado muchas veces en guerra, entonces es una guerra que nos marcó mucho, la guerra de Malvinas, y que marca nuestra democracia y toda nuestra realidad, ¿no? Qué interesante que justo está esta historieta y habíamos nombrado Guaraní que el año pasado, que también es la otra guerra de Argentina. Está buena como ambas historietas están buenas como historieta, el análisis que está bueno. A veces lo que falta, que historia, viste que te historia, realmente es tan buena y que tenga que reconocerlas y como incluso, como decíamos, se la da a cualquier persona, funciona. Este sería como el ejemplo de estas buenas historietas históricas que son necesarios.
Sí, totalmente. Sí. Ya que estábamos, que lo había nombrado, digo, Maxi, ¿qué onda si lees cómic histórico? ¿Aprendés algo? ¿Cuál es lo que tiene que ¿Viste? justo habías hablado? El tema de la Sí, escuela. ¿Cómo hacemos con eso? la pregunta del millón. Yo creo que sí. Y hace poquito estoy leyéndolo todavía, un libro sobre que trabaja lo mismo, pero en los videojuegos. Y se plantea lo mismo. Se puede aprender historia jugando el Assassin's Creed o jugando el Según la televisión, El Red Dead no puedes aprender Redemption. nada. Claro, es basura, es Claro. tóxica para nuestra mente. Yo creo que no, yo creo que lo que hay que hacer muchas veces es, primero como reconocer como lector, yo me interesa estos temas, quiero una aventura con ambientación histórica, eso es real. Aprender significa, es un proceso activo. Y yo quiero aprender algo, voy a buscar material. Así que en un primer lugar, no, por más que yo te dé turba y te lo pongo frente y lee, por ahí no te queda nada. Honestamente, por ahí no aprendes nada vos porque no estás perceptivo para recibirlo. El mensaje que está buenísimo y que es un mensaje recontra copado. Pero me parece que sacando esa cuestión que muchas veces ocurre, que es como cierta mirada de que la historia es aburrida porque son datos y cifras, si salís de eso, yo creo que sí, que hay un montón de formas de empezar como a meterte en ¿no? Como los piecitos en el agua de un océano, que es el estudio de la historia ya más formal y más exigente y con más formato científico, si querés. Pero que todas estas cuestiones que nombramos hasta recién, desde Maus, From Hell, Turba, qué sé yo, todas las que vinimos charlando, son grandes ventanas para llevarte de verdad una mirada muy, muy exigente, digamos, de parte de los autores, para que vos tengas una forma de pensar el pasado. Así que yo creo que sí, sin dudas. Lo que me parece que hay que hacer es, pero eso ya es parte de un doble trabajo, desmitificar o desestereotipar, desestereotipar, está entrando un quilombo ahí. Tenés que sacarle el estereotipo que la historieta es para chicos. Me ha pasado todavía que Con todavía colegas. está eso, que ¿Te es pasa la eso? historieta es Sí. para... Es tremendo, decís, Y vos, che, y vos tenés en la ¿cuánto mano, más? vos en la mano tenés mouse. Y le decís, ojeala. Claro. ¿Es para chicos? Esto no, para nada. Ojeala. Bueno, y te dicen, bueno, está bien, mouse, y como que dejan pasar, ¿viste? Déjalo pasar. Y lo demás todo para chicos. Y decís, bueno, no, pará, flaco. Mirá en serio y te vas a dar cuenta que es un género, es ¿cómo se dice? Un formato, nada más. Puede haber de todo, drama, acción, aventura, infantil. Bueno, y segundo tema es que la historia, básicamente, me ha pasado, yo soy profesor de historia de secundario muchos años y profesor universitario. Todavía me pasa de que cuando los alumnos de alguna manera relajan y entran en confianza, bueno, la historia es siempre lo mismo, te dice. La historia es siempre lo mismo, tipo conflicto uno con otro, gana uno, gana el otro, y es como una cosa circular, que la historia en verdad no tiene una especificidad. Es básicamente aprender quién se pelea con quién y ya está, ¿no? Una cosa medio así, anacrónica, como Y que el no dato. importa. El dato. El dato, claro, el dato El tema es... de la fecha. Para los alumnos le queda algo grabado que eh, vos decís en la primaria, que como diciendo, tengo que saber la fecha concreta. Y vos decís, no, que son. Claro, la fecha en todo caso es como lo último que te tenés que Sí. aprender formalmente. Tenés que entender el proceso, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, me parece que hay como una doble frontera, ¿no? Que cuesta a veces que todo eso sea un poquito más fluido. Que hay mucho trabajado. No sé, por decirte, el canal Encuentro hizo un laburo enorme para generar ficciones, documentales más amenos, entrevistas, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una de Gabriel Di Meglio, que es un historiador muy importante acá, que hizo Cine y la Historia, como 4 Sí. temporadas comentadas por él, las películas. O sea, hay un montón de laburo hecho, pero a la vez hay como una masa así como muy grande de personas que trabajan con estos preconceptos que te digo. La historieta es para chicos y la historia es siempre lo mismo. Entonces, a esa persona, viste, como que, ¿cómo la convenzo de que se lea un cómic sobre
Malvinas, o qué sé yo, el otro que siempre me recomiendo es ¿Qué querés ser cuando seas grande? Que es una gran Sí, antología de Marcelo Pulido, con un montón de dibujantes muy buenos, que justamente tiene la, ¿cómo es? El mérito de no ir desde el lugar más conocido, sino mostrarte la vida cotidiana durante la dictadura militar del 76 en compostales, ¿viste? Microhistoria. Buenísimo, ¿qué crees que te diga? Es genial eso. Podés criticarlo, podés debatir, fue así, no fue así, trabajar la memoria de la gente que vivió, te parece que esta historieta es real, te pasó lo mismo. Un montón de puertas, pero bueno, si habilitas la primera puerta, que es tipo, sentate a leerla o sentate a compartirla, y si no, viste, cagamos, quedás cerrado en lo mismo de siempre, que es volver a la película, al documental, o al género, digamos, más validado, que es el texto escrito, o sea, el libro, las memorias, las investigaciones, los manuales, que también son válidos, no digo que no, pero es como una caja de herramientas a la que le podés sumar más y sí. las cerrás y decís, no, porque no sirven, ¿viste? Todo esto es, ¿viste? Otra cosa. Sí, Yo lo veo así. yo creo que depende del nivel educativo. Me parece que en el secundario es fundamental meter historieta, porque me pasa con algunos colegas que te dicen, ay, no, tal cosa, no sé, Alperindongui, y te digo, sí, es un historiador argentino, todo lo pero no puedo trabajar en la escuela. O sea, Y viste que no, hay gente que viene, se queda con la cadena. Entonces, sí, no son futuros historiadores, son alumnos de secundaria que tienen que tienen una conciencia histórica, tienen que aprender otras herramientas, y me parece que digo, está bueno, no es que vos decís le estoy dando una historieta y por eso le estoy súper tergiversado y es como súper simplificado y no tiene cercaza a esa potencialidad que tiene la historia, y me parece que garpa ahí. Después sí, me parece que el problema también decías vos cuando estábamos hablando de la importancia de otros medios, lo que sea, al ser más de nicho, hay menos lectores de historieta, entonces estos colegas no son lectores, o lo único que conocen es viste que siempre te nombran, no sé, Roma Falda, Nauta, sí, como nombre, y se quedan ahí. Y cuando le empezás a mostrar, che, tal hay como miles de historietas, Otro mundo, claro. y es que Mm. sí, enorme. o vos mencionaste el Eternauta y es verdad que se trabaja mucho el Eternauta, va mucho en comparación con otras cosas, pero bueno, el Eternauta, ¿cómo la vas a trabajar? Como una historieta histórica, como una historieta, una metáfora de la represión. Me ha pasado mucho que confunden que el Eternauta habla del 76, Sí, que el Eternauta la uno, muchos profes que lo dan, la usan para trabajar la dictadura del 76. Cuando en verdad, si querés usar el Eternauta 2 o en la segunda parte del Eternauta, que tiene un contexto y una sí, bajada de línea mucho más parecida a lo que fue los años 70, que es lo último que escribió Oesterheld. Pero la del Eternauta 1, la tenés que usar, si me pongo muy hinchabolas, no la puedes usar para el 76 porque Oesterheld no la escribió pensando en el 76. O sea, si lo vas a usar, sé consciente que el autor no la pensó para esos años porque no los vivió, porque vienen claro. más adelante. Y ni Entonces, siquiera es ese Osterge de los 70, pues está en el 57, el tipo diferente. Entonces y también también, el claro. problema que tiene esa historieta es que ha quedado muy anclada a su guionista y todo su pasado y toda su vida, lo Claro. desaparecido, lo que Claro. sea, entonces se termina como mezclando y es como el Eternauta se transforma en eso. Bueno, si el tipo vivió esa clandestinidad, lo que sea, su historieta habla de eso. Cuando en realidad, Sí, Se politizó, digamos, un sí, poco. no, se recontra, mezcló. pero bien, qué sé yo, en un sentido de decir, Sí, la sí, uso como una herramienta de denuncia, ¿viste? Sí, De denuncia política. Está sí, bien, qué sé yo, pero siempre el cuidado metodológico para mí es fundamental. Decir, bueno, pero fíjate en qué año la escribe, porque si no, claro. yo Sí, voy a sí, sí, pensar que obvio. Martín Fierro lo escribió José Hernández para hablar no sé, de los desocupados de hoy. claro, Podés usar la metáfora, te sirve, pero históricamente él no pensó en los desocupados del claro. siglo XXI, él pensó en el gaucho del siglo XIX. Si querés usarla, podés, no es que no podés, pero siempre pensando en que el contexto que la hizo no era ese y que bueno, podés Espíritu tirar, del. Claro, no era el claro, espíritu No, del no, y guionista. esos mismos docentes que tal vez lo están utilizando de manera equivocada, digo, si le podés acercar el Eternauta 2, que es más controversial y es más complicada, y más de uno cuando la lea va a decir, che, no sé, no sé si la daría. Te pone en un lugar claro, mucho más complicado, el tema del montonero, hay un montón más explícita. Parece que a ese docente, a ese adulto, lo va a poner en un lugar re difícil.
Incluso está buena, pero bueno, es como, me parece que la otra es más de ciencia ficción, está ambientada en los 50, no sé, por ejemplo, en la materia lengua para ver esas cosas, pero bueno, la otra es como mucho más conocida y es menos conocida y bueno, entonces también se hace toda una mezcla. Está bueno lo que dice Max y eso, bueno, primero también es, hagamos lector y historieta, aunque sea, o al menos tengamos como vamos a dar como cualquier cosa. Termina siendo contraproducente, me parece. Sí, o medio tapás todo, siento que vamos al mismo lugar a buscar siempre lo mismo. O sea, es como que yo te diga que historieta del Eternauta más falta. Bueno, ok, sí, nadie le va a negar. Podemos ampliar. Y la historieta argentina, como siempre digo, se murió en el 60. Claro, estas cosas medio así que desaparece todo referentes, no hay referentes modernos, ¿viste? Sí. Que los hay, pero digo, cuesta mucho que logren esa visibilidad y Gaturro, bueno, sí, qué sé yo. gracias a Lo Gaturro. único Si que no tiene fuera por- visibilidad es Gaturro, lamentablemente. No dijiste Eso. eso. No dijiste eso. Sí, se llama ironía, Santi. Sí, no, pero. No, por favor. Ah, Pero bueno. Sí. Nada, sí. No, Max, ibas a decir cómo se podía utilizar Gaturro con los secundarios. Te escucho. Claro. A ver. No sé, los dejo abiertos ¿Viste cuando se mueve una mesita en los banquitos de la escuela que se mueve, Claro. no tiene como está desbalanceada la patita? Bueno, pone bajo un Gaturro y no se mueve más la patita. Tomémoslo Ahí queda. como un desafío, claro, es un desafío moderno que hacemos con esa producción que no me acuerdo, en una época me acuerdo en Comiqueando y a Corsi llevaba como las ventas anuales y Gaturro choreaba por afán, era lo más Sí, vendido. Y lo sigue haciendo en las librerías al nene para leer historieta nacional. Le dan Gaturro. Es así de simple. Claro. Sí, No, Bueno, pero le dan por lo menos- al Doquino ahora. Le dan Gaturro porque también está muy comercializado últimamente. es la historieta argentina que tiene mayor, como hablamos, decía Maxi, el tema de la importancia de la difusión. Bueno, ¿querés ver algo de difusión? Bancado por La Nación y por toda una estructura Claro. enorme. Sí, claro, tal Es cual. multimedia, es un multimedia. Tuvo un celular, tuvo una página de internet, tiene un álbum. Incluso acá en Uruguay sacaron una reedición de los libros ahora hace poquito, o sea, hasta internacionalmente. Sí, pasó. Es lo que tal vez siempre le pedimos a la historieta argentina, la importancia de difusión. Vos decís, ¿por qué la gente lee Turro? No porque es buena, sino porque existía. Y es fundamental. Una Sí. obra puede ser buena, pero si no la conoce nadie, leer, nadie la va a comprar. Vos decís, Sí. Frongel es excelente, gracias a Dios tuvo esa película. Es horrible, pero vos decís, bueno, me imagino que llegó a más gente. Pero Sí, bueno, gracias. Como pasó ahora con Sandman, con la serie. Que todos Sí. abocaron No, bueno, cómics, pero otra- todos series. no, bueno, Pero- pero también sería otra ayuda. cosa igual. Yo siempre pienso que las adaptaciones ayudan porque llegan a un público más amplio, más masivo, y después si es buena o mala, de última, si a vos te quedaste manija, siempre va a estar Claro. la obra original y vos podés acceder a eso. Entonces me parece que está bueno, porque quiera o no, es verdad que Sandman es muy popular, muy conocida en los 90, de un montón, pero no la podés comparar con Netflix parece No. que te la Después tiran en la cara. tenemos el consumo irónico de Gaturro, como hizo Payne, el autor del Gato Moncholo, que llevó a la crack, llevó un gato moncholo que decía vandalízame, entonces todo le escribíamos cositas. Así que Pero- bueno, Lo que pasa con el consumo irónico, que es consumo. Sí. es consumo, sí, yo también tengo. Gaturro feliz de la vida, el flaco feliz de la vida, Nick, porque Sí. odiame, Tal cual. amame, pero comprame, ¿viste? No hay publicidad mala, hay solo publicidad. Exacto. Sí, Tal cual, sí, muy tal bien. cual. Pero bueno. Ahora se está peleando con el hijo de más, al final. Sí, ya le Sí, ganó la que pelea mal- esa porque al final renunció, no va a ir a Renunció. todo el mundial. Sí. Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ahí está. Uno de los últimos puntos que teníamos para preguntarte era sobre las no recomendaciones. Bueno, una no recomendación, obviamente, Gaturro. Me cuesta como la no recomendación porque no me gusta tirarle bronca, ¿no? A la gente, pero bueno, en general voy a tirar como unas pautas así como que me parecen que no están buenas Ok. para una obra histórica. Un poco lo fuimos diciendo, pero una obra histórica o con pretensiones históricas es muy importante que se salga del como el vuelo superficial del mundo que está creando. A mí me aleja enseguida. ¿Sí? ¿No? Yo leí hace poco una obra sobre la Patagonia Rebelde y bueno, nada, nunca entré.
sea, nunca entré en esa historieta porque no era el mundo que yo leí la de Bayer en la Patagonia Trágica, la Patagonia Rebelde, y cuando agarro esa historieta, yo entiendo que no le puedo pedir la rigurosidad, pero no entré. No entré porque ese mundo que me estaban creando o recreando, no lo sentía el mundo, se entiende el mundo ese con sus complejidades, que es complejo. Digo, los años 20 en Argentina no es Sí. fácil hacer una historieta sobre eso. Así que, primer punto es, si vas a construir un mundo, tipo, haceme respirar ese mundo histórico porque si no yo voy a sentir que, como dijimos recién, tiene una skin, viste, un disfraz de hablar de otros temas. ¿Sí? Claro. Esas cosas a mí me alejan enseguida. En segundo lugar, el texto, qué dicen, qué hablan, cómo hablan, que es un poco parecida a la primera, pero ya en el armado de un guión. O sea, si vos estás armando una historia, y bueno, tenés cuidado en cómo hablan las personas, cómo se tratan, qué dicen finalmente. Esta trama que decíamos, ¿no? Está el protagonista y su búsqueda, pero bueno, tampoco lo transformes en un alegato del siglo XXI de lo que sea, para hablar del femicidio, para hablar del género, para hablar de la economía. A mí esas cosas me suelen aburrir también. Entonces, lamentablemente para mí hay textos que están dibujados, o hay historietas que están dibujadas hermosas, pero al momento de encontrarme con los personajes y de verlos y de escucharlos pensar, también como que se reseca todo y se transforma medio en un bloque de propaganda y la historia se transforma en una denuncia, ¿viste? Y esa parte Uno va también. buscando un relato de la época y se encuentra con un relato actual, pero que está ambientado. O sea, pasa eso. Sí, o Sí, panfletario. A sí. veces tal vez cuando es muy O por panfletario. ejemplo, a ver, una que no recomiendo, así tiro como una total, no se va a enojar porque ni creo que sepa que existo. Así que 300 de Frank Miller. 300 de Frank Miller es pochoclo. Es una cosa para cagarte de risa un rato. Hasta ahí te diría, ¿no? Ni siquiera la película estoy hablando del cómic. Sí, No, esos espartanos no existieron nunca. Pero bueno, está bien. Él los usa para mostrar que. Me acuerdo una vuelta de aquí que Alcatena dijo, son como los marines norteamericanos. Parecen sí. los mismos. Si vos ves Alien de la Alien 2, la de Cameron, hablan igual que los de espartanos. Son como todos re cancheros, re musculosos, ¿viste? Oh, re grosos, ¿viste? Y bueno, se la remil bancan y se la hiperbancan y luchan por la libertad. Y yo siempre les digo a mis alumnos, si yo voy a reconstruir 300, faltan los esclavos. Los espartanos, porque cada espartano tenía 2, 3 esclavos, que ellos eran 300, pero más los otros 200 esclavos cada uno, saca cuenta. Entonces, ahí es donde digo, 300 es una gran obra gráfica, re potente, porque la verdad que es una historia que la empezás a leer y no la largás, porque los personajes son como al estilo Frank Miller, viste, que te relata estos tipos así Sí, el duros y qué sé dibujo, yo. la viñeta, la puesta en Está página, el color, re es Sí. como una polenta todo, locura. digo. No se le puede alegar nada a eso si vos la ves como una aventura con Claro. ambientación histórica. Pero el mensaje de ellos es que los gladiadores de la libertad fueron los espartanos. Y yo Por digo, eso hay una bueno, parodia, una película parodia Sí, Ah, sí, de la de 300 300, también. sí. la 300. Así que bueno, Y Ya después, ahí. sí, después esa historieta mete un par de ideas que son medias complicadas también, que son de bueno, Frank es Frank Miller. Miller, ¿qué se le Sí, vamos a sí, pero hay hacer? un par de, cuando empezaba a leer, a escarbar un poco más, hay una cuestión, la libertad, la democracia, la religión. No sé, tal vez en esa sí. historieta está buena al principio la parte de ese espartano, esa vida militar y el tema, la gente que no era normal, esa normalidad para ellos, soldados y dónde terminaban, que los tiraban y eso. Sí, o poner, pero a mí me sale ya medio el progre, viste, hinchabola. Los espartanos, como gran parte del mundo griego, eran homosexuales, con una homosexualidad o una bisexualidad muy abierta. Entonces, tipo, meteme una escena de chape de dos espartanos, tipo, Como la la Era, Ilíada y rebancaban, la pero Odisea y era como parte de era parte de Grecia, digamos, o sea, tenían otra claro, visión de la sexualidad, totalmente distinta a la no nuestra. estaba la moral cristiana y la otra cosa que es fundamental, Exacto. que cualquier sociedad donde están militaristas, que son un montón de hombres peleando y son campañas que duran años y años y años, esa familia, esa mujer que dejó en un lugar y ya ni la conoce, ni le interesa. Entonces, vos decís, hay una claro. cuestión
de esos compañeros, más vale que son tus, después más vale que se transformen en otra cosa. Es súper Amigos, lógico. amantes, todo, familia, todo. Pero Confidentes. Y no después, está mal, o sea, no estaba mal, qué por sé eso, yo. pero después de 10 años volver y hay una mujer, y vos decís, ¿quién es esa tipa? No, ¿qué viviste? Ah, ¿Quién sos vos? Pero bueno, vale, Frank pero Miller son ¿Quién estos es yankees. Pito este? Imagínate, no se pueden dar la mano, es un error, porque también está pensado para un público que vos decís, como decía vos, el marín, eso imagínate. claro, Sí, imagínate que se andan ahí a los besos y nada, ni a Están todos palo. No, Así que encuerados, pero bueno, hasta ahí, dejalo, ¿viste? Está todo medio eso semi bola. me han preguntado mucho, me acuerdo por 300. Che, eran así, peleaban así, viste que en 300 están literalmente Sí, en pelotas, en la historieta. Están sí. desnudos con los escudos, la capa. Bueno, de vuelta, lo ha dicho Frank Miller también, eso es una licencia que yo me tomo porque quería mostrarlos así y ya está. Pero digo, es una obra con mucha visibilidad porque la verdad que la repegó, la película potenció todo, pero bueno, históricamente es un esperpento, digo, no podés pretender que yo ahí estoy aprendiendo ahí algo, sino que más bien es una ventana, si querés, para conocer el verdadero episodio que tiene connotaciones reales que sí, los 300 espartanos pelearon Y un la rato batalla de las contra... Termópilas, sí, Claro, hay un par de claro. detalles. eso está bueno, pero hay como se diría, como que sacar lo que es histórico, dato histórico del... Ahí es un gran ejemplo de un dato histórico eh, co- usado para contar una historia que no tiene nada de histórico, o sea, que una aventura que yo quiero contar y que quiero marcar, y ya. Así que por un lado eso siento que ese sí es un gran alegato, es un gran panfleto a la libertad norteamericana, a la moral, no digo cristiana, pero muy parecido, a la hipermasculinidad, esta cosa del hombre, ¿viste? Lo único que defiende el territorio son los hombres. Así El que ahí enemigo, históricamente también le sirve, el también, enemigo son unos monstruos, ¿viste? Claro, ¿viste? tiene Son una cuestión como incluso hasta de qué procedencia es que también le cierra un montón, que es ese también, imperio ¿viste? persa, y justo tienen Verdad. esa característica, ese tipo, tienen otra religión, monarquía, le re cierra, es como bien Medio Oriente, viene como re bien también. Sí, sí. Sí, es re pro yankee, la verdad. No, cuanto más lo mirás, más capas Sí, yankees Es, tiene. son Falta es los, la son bandera, tremendo, los, son ¿viste? los marines en Pasa la Irak. pistola y pum, pum, pum. Sí, es no, God tremendo. bless. Por eso, pero bueno, pero está bueno eso, poder identificar estas cosas, como decir, una vez más, si la lees como historieta, está re buena todo lo que quiera, pero más vale que no la podés pretender que vos decís, bueno, vamos a aprender el pasado con esto, solamente con esto, y te quedás como, Sí, sí, total. No. Y después no tengo muchas más cosas como para decir una historieta que no me gusta históricamente. Quizás me gustan las que son al estilo Turba, al estilo Mouse. Me gustan más porque hacen explícito que la construcción de la historia es justamente hecha por personas. Y a mí quizás la idea de, viste, la voz en off o el caption, el cuadradito que dice siglo XVIII, era tal así, me parece una gran obra ponerle de ficción súper así em, de Marvel, 1402, no sé si la han leído, la hizo Gaiman, sí, 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 la los Sí, usos ambienta que en tuve en el... Está buenísimo, dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, el superhéroe que vos conocés nunca va a ser ese y juega con esas traslaciones. Y te diría que ahí hay más historia que en 300. Aunque paradójicamente el núcleo es una historia de superhéroes y de espías, tiene un contexto y una construcción de mundo mucho más cuidada históricamente que 300, que es al revés. Un dato histórico recontra distorsionado con información y valores actuales. Porque y- me acuerdo del Daredevil, que es como un juglar, y ah, viste, Nick Fury, vos lo ves y es un Nick Fury que nada que ver, es un Nick Fury que, viste, es un espía de la reina, pero que no tiene las características del espionaje nuestro, sino que es distinto. Ahí tenés como un gran, para mí un gran contrapunto, para decir, mira, como desde un lugar bastante inverosímil puede llegar a entrar la historia y el contexto histórico gana mucho más en la historia que en una ambientada ya con un dato histórico, ¿no? sí. perfecto. Yo creo que de esas dos obras que dijiste hablan mucho de los autores. Hablan muchísimo de los autores y la formación que de los autores y de cómo piensa cada uno de los autores. Creo que ahí está, yo creo que ahí radica la gran diferencia. A ver,
Frank Miller no vamos a dudar que es un gran guionista de cómics, pero bueno, tiene sus cositas que uno no comparte y también a lo mejor no es un gran conocedor de historia tampoco. Entonces, bueno, escribe muy bien, pero bueno, hasta ahí nomás. En cambio, me parece que Gaiman tiene otra formación. Totalmente, bueno, esto ya lo hemos hablado también, totalmente autodidacta, pero es una formación muy rica en un montón de aspectos, el histórico, el literario, y eso se nota en sus obras. Cualquier cosa que vos le des a Gaiman va a ser muy rico. Tal vez hay otro compromiso, otra intención, y una vez más recalcar eso, como diciendo, bueno, vas a buscar, siempre es subjetivo, depende del lector, esto es un medio, entretenimiento, depende de lo que vos quieras, y hay diferentes cosas. No sé, por ejemplo, de Frank Miller también tenés el Regreso del Caballero Oscuro de Batman, y ahí también tenés una ambientación, como decir, la sociedad norteamericana de los 80, claramente su pretensión no es esa, pero puede haber un montón de cosas que tiene comunicación, hay un montón que va por ese lado, entonces también es Sí, pero es eso. súper incidental ahí, me parece. No, bueno, pero se termina transformando en Sí, en un sí, testimonio de seguro. la época, entonces puedes ver eso. Sí, 300 también, en realidad, con unas ganas unos conflictos con muchas ganas y a bancar eso. Maxi, ¿alguna otra que te haya quedado como para recomendar? Porque ya nombramos varias. Bueno, me cierro. sí, No sé si sí. tenías alguna otra pensada que vos decís, che, esta Y realmente me gustaría que la lean. para mí la que tipo cerramos con un moño, Dora de Minaberry. Me Ah, parece que Dora de Minaberry es una cosa que es una ficción histórica con todas sus licencias, pero que juega en un ambiente muy laburado desde lo estético, desde lo argumental también, ¿no? Cómo va creciendo, sobre todo las últimas tomos de Dora, ya directamente construye capas de ese mundo de posguerra, de ese conflicto con el pasado que tiene Europa, con el nazismo. Y son unos nazis que de verdad dije, estos nazis están, no sé, están mejor, perdón, están mejor desarrollados que en incluso libros de historia que he leído. Honestamente, me parece que Minaberri tiene ahí una sensibilidad para armar ese mundo de entre burócratas, funcionarios, nacionalistas, violentos, antisemitas, te hace unos nazis que están buenísimos. O sea, en el sentido de que esos nazis son mucho más parecidos para mí que al nazi que vos me hagas en, no sé, otras películas o en otros formatos, ¿no? Me acuerdo que para la misma época que estaba leyendo Dora, salió una serie que actúa Al Pacino, que son unos buscadores de antiguos nazis, ¿no? Ahora no me sí. acuerdo, Era como una no me acuerdo el serie, nombre, una cosa, creo que había salido. Hunters o algo así, no me acuerdo Sí. el nombre. Y esa serie era muy chota, perdón que lo diga así, era como muy boluda. Claro, el mismo concepto, eso, el mismo concepto, porque Dora es una buscadora de nazis, ¿no? Perdidos en el mundo, que están escondidos y que ya los tiene que... Pero lo que ella te muestra es todo el laburo burocrático que hay que hacer, de archivo, de buscar datos, ¿no? Un laburo real de investigación. Y en el otro era bueno, hay nazis como, viste, como si fueran vampiros, que están por ahí, vos te los cruzás y te los tenés que enfrentar. Y decís, mirá qué loco, mismo concepto, uno recontra mil laburado, porque incluso si vos ves Dora, hay momentos, como ella está en Francia, hay pintadas en las paredes sobre Argelia, que para los años 50 60 en Francia, Argelia es un quilombo, o sea, todo el conflicto con Argelia y su colonia más preciada y la liberación de Argelia es un dato que, si de verdad vos fueras a eso, viajaras en el tiempo, ese dato está. Entonces me parece que hay como viste, un detalle que a mí me encanta. Y que, bueno, quizás puede ser un poquito exigente al principio, pero que no lo veo tampoco como, viste, un muro que hay que subir. Me parece que ya ahí va en cuestión de gustos, pero tiene un estilo El súper dibujo. fluido, Sí, sí, un el dibujo bárbaro, dibujo viste. garpa un montón, me parece que. La propia historia de ella está muy Sí, buena también, viste. Entonces me parece que ahí es un equilibrio muy difícil de lograr. En todos los ejes que trabaja, los hace bien, viste. En dato histórico, bien, en narración, bien, en gráficas, bien. Todo está bárbaro, ¿viste? Entonces es una pena también si no se lo cruzaron todavía, que lo tengan, lo lean. Y para mí es una ventana para entrar a ese mundo de los años 50 y de pensar, ¿no?
Encima tiene no quiero spoilear, pero se mete un poco con, así como algunos links con nuestra historia política, no necesariamente directos, pero no los quiero spoilear, pero hay un guiños, ¿no? Como en nuestra realidad también, buenos, tan interesantes, y que son sutiles, digo, no es el panfleto, ¿no? ¿Viste? Te tiran el bloque ahí de discurso. Así que esa sería mi última recomendación, que me parece la frutillita del postre. Parece perfecto como para cerrar esto. Muchas gracias, Max. Y antes de despedirte, digo, si querés pasar tus redes sociales y la gente. Bueno, el lector como artesano lo tengo canal de YouTube y Instagram también. Y no trata tanto de historia, al medio que al principio sí, pero después medio no sé, me aburrí. Me aburrí de eso, entonces hago más entrevistas a editores, autores, distribuidores de historieta, de literatura también. Es un poco lo que estoy leyendo y tengo ganas de entrevistar porque veo que es un laburo muy bueno y desde el humilde rinconcito dar un espacio para que se visibilice y se pueda llegar a esos también, ¿no? La mayoría son autores capaz más nobles, más nuevos, pero he charlado con muchos autores muy de la historieta, ¿no? Muy consagrados, así que es como un espacio para charlar un poco sobre cómo crean sus historias y cómo crean sus mundos, ¿no? Sus productos. Perfecto, Maxi. Muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. No, gracias a ustedes, che, un abrazo grande. Nos vemos, saludos a todos. Esto fue el Sucucho Comiquero, gente. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Eso. Nos vemos. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.